Kaixo, arratsaldeon, 12:40 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a la actualidad, que hoy nos va a llevar a hablar en primer lugar de la polémica Ley Wert. En realidad lo vamos a focalizar en el tema de la asignatura de religión. Pero al margen de lo que se pide, de lo que se enmarca en esta ley, hoy hemos sabido que distintas asociaciones de padres y madres, de directores de centros aquí en Euskadi, van a solicitar a los padres, a las madres, que no pidan esa asignatura de religión. ¿Por qué? Se lo contaremos enseguida. Insisto que es el primero de nuestros temas, pero habrá más. Son estos, muy interesantes todos. Día clave para la central de Garoña y los pueblos que la rodean. Hoy el Consejo de Seguridad Nuclear podría prorrogar la actividad de la central. Euskadi es, según últimos estudios, la comunidad que menos contamina. La mala noticia, la bajada de emisiones se debe al retroceso de la industria por la crisis. Con un salario medio de 1.900 euros, los vascos son, a pesar de la crisis, los trabajadores con mejores salarios del Estado. En la otra cara, la destrucción de empleo, que sigue creciendo. José María Aznar reaparece y critica veladamente al gobierno de Rajoy y niega su posible relación con la trama de corrupción del PP y deja abierta su vuelta a la política. ¿Volverá José María Aznar? Como decía, varias asociaciones de padres y madres, también de directores, EGIE, BIE y SAREAN, están pidiendo a las familias vascas que no solicitan, que no escojan la asignatura de religión, por dos motivos, sobre todo por la carestía, porque supone esa asignatura y también la alternativa a esa asignatura de religión un coste de 2 millones de euros que consideran que deberían dedicarse a otras cuestiones. Pregunto, inicio ronda con nuestros contertulios. Aitor Ubarretxena, arratsaldeon, muy buenas tardes. Kaixo. ¿Compartes esta petición? Me parece sensata que cuando hay una necesidad de ahorrar de donde se pueda, hay otras alternativas para que los padres que quieran que sus hijos estudien religión o que aprendan la religión católica lo hagan fuera de la escuela sin que eso tenga que repercutir en los demás padres. Claro, estamos hablando de la escuela pública y estamos hablando del bachillerato. Por el medio, Juan María Gastaca, arratsaldeon, el eterno debate, religión sí, religión no en las aulas. Fundamentalmente, yo comprendo la reacción que han tenido los padres, pero por una cuestión determinante. Es el carácter impositivo, el obligatorio que marca la ley y, sobre todo, esa supresión radical que ha hecho de la alternativa que suponía el tema de la ciudadanía. Para mí es un poco lo que realmente más ayuda a criticar de fondo este principio de la ley Wert, ¿no? Que sería un poco esa obligatoriedad, ¿no? Más allá del tema económico. Bueno, también esa ley Wert, y ya lo hemos escuchado por parte de algunos grupos parlamentarios, se suma el Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Soto, arratsaldeon, muy buenas tardes, que se está planteando una enmienda a la totalidad a esta ley. ¿Ves que podría salir adelante? Bueno, me parece lógico que la planteen. Me parece que la ley es un despropósito en todos los sentidos y desde luego desde el punto de vista de religión, porque tampoco creo que sea el elemento cultural de las religiones lo que se esté hablando, sino sencillamente de catequesis. Y en ese sentido me parece que no es lógico que hoy por hoy se financie esa asignatura públicamente. Y por este lado, Iker Merodio, arratsaldeon, ¿crees tú que optar o no por la religión es algo que de alguna manera está diferenciando a los alumnos por sus creencias? Yo voy en la línea de lo que dice Iñaki. No creo que la educación en valores sea negativa per se, pero lo malo es identificar valores con religión y sobre todo religión con una única religión en un estado que se supone que sea confesional. Claro, estas asociaciones que hemos citado pues dicen que impartir esa asignatura de religión y también su alternativa supone un coste que hoy por hoy en los ya mermados presupuestos para la educación supondría que se podrían hacer otras cosas dentro de la escuela pública vasca. ¿Por dónde podrían ir esas otras cosas? Es que aquí una de las cuestiones, por ejemplo, en las que hablamos del tema económico, que depende del tema de la ley, es un poco la carga que va a recaer sobre las autonomías. Es decir, es una carga que en estos momentos, donde precisamente se está esperando a flexibilizar el déficit para tener un mayor campo de maniobra, tú lo que realmente te encuentras, sin haberlo querido, con una obligatoriedad por parte del gobierno central a tu propia capacidad autonómica de una recarga en tu capacidad de obligación de gasto. Es un poco para mí la esquizofrenia que marca para las autonomías, para la capacidad de decisión de las autonomías, precisamente la centralidad
que aporta esta ley de Wert. Bueno, tenemos al teléfono a Lourdes Imaz, que es coordinadora de la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública de EIGE. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Uno de los argumentos, además del presupuestario que luego comentaremos, que esgrimís para pedir que los alumnos no escojan esta asignatura de religión, es que se segregaría a los alumnos en función de esas creencias. Explícanoslo. Sí, bueno, siempre lo hemos denunciado, ¿no? Las asociaciones de padres y madres ya venimos años diciendo que, bueno, estamos en contra de la religión dentro del horario escolar, ¿no? Sí que quiero dejar claro desde el respeto a todas las creencias, ¿no? Sabemos que en la escuela pública pues tenemos todo tipo de familias con sus... Bueno, entonces tampoco eso lo queremos dejar claro, ¿no? Pero sí que, bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día la demanda de religión es muy pequeñita en la escuela pública y lo que obliga es que al alumnado que no elige religión a dar una alternativa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esa alternativa no puede ser curricular. Entonces, bueno, cada centro decide un poquito, pues bueno, qué hacer en esas horas, ¿no? Pues realmente para que el alumnado pueda aprovechar las horas, pero realmente no es curricular, eso significa que en muchos casos el alumnado se ve obligado a perder el tiempo, y eso es lo que denunciamos. Al margen del tema presupuestario del que hemos hablado, 2 millones de euros se ahorraría si se tomara la decisión, la propuesta que habéis hecho vosotros. Sí, a ver, el tema es que en los últimos años, en bachillerato, la religión se ha dado fuera del horario escolar. Es decir, que el alumnado que no tuviera religión pues se puede ir a su casa, ¿no? El año que viene, bueno, este alumnado que no elige religión se va a tener que quedar en el centro, es decir, 1 hora más. Todo eso va a suponer gastarnos 2 millones de euros más en algo que no demandan ni las familias, ni el profesorado, ni los centros, ¿no? Hay que tener en cuenta que en bachillerato la demanda de religión está sobre un 2% en la escuela pública, ¿no? Entonces realmente tenemos otros retos, otras necesidades. Hay que tener en cuenta que el presupuesto de educación de este año nos viene con un 10% de recorte. Las necesidades son otras. Entonces, lo que ¿cuáles serían esos retos, esas necesidades que mencionabas? Bueno, pues para que te hagas la idea, vamos a tener que un recorte en las obras de los centros, ¿no? Algo que es absolutamente prioritario, ¿no? Lo que son las condiciones de las obras, por ejemplo. Pues eso, vamos a tener recortes en otros temas, pues por ejemplo, el tema de los... de las órdenes perdón, estoy pensando en euskera, de las sustituciones, ¿no? Sí. Eso ya lo venimos sufriendo. Por ejemplo, vamos a tener, seguimos en ello, ¿no? Cuando hemos defendido siempre, hemos pedido que las sustituciones se cumplan desde el primer día. Por ejemplo, los libros de texto todavía no sabemos si el año que viene vamos a tener libros de texto no nuevos. Llevamos ya en tercero y cuarto y quinto y sexto de primera ya pues 5 y 6 años con los mismos libros, ¿no? No sabemos si tendremos libros nuevos. Entonces, las prioridades son absolutamente otras. Entonces, creemos que realmente hay que invertir el dinero donde realmente se necesita. ¿Y creéis, ya para terminar, que esta propuesta que habéis hecho va a tener calado entre las familias vascas? Bueno, nosotros ya, como siempre, animamos a las familias a no elegir religión, animarles a que la religión se eduque en religión a sus hijas e hijas en otros espacios en el que no sea la escuela, ¿no? Y bueno, insistimos en ello. Creemos que la escuela pública pues debe ser un espacio en el que los alumnos y alumnas aprendan y compartan valores realmente que sean de todos y todas, ¿no? Y que no separemos a los alumnos. Creemos que eso no es nada beneficioso. Entonces, bueno, sí que seguimos animando a las familias a que no elijan religión. Lourdes Imaz, eskerrik asko. Bai, zuei agur. Agur. Otra de las cuestiones que también se plantean es el hecho de que se le dé el valor, el peso a la asignatura de religión equiparable a otras como pueden ser las matemáticas. Aitor. Claro, yo efectivamente aquí la sensación que me queda es que se están mezclando las cosas y lo que es peor, se está tocando algo que funciona. Cuando no hay ni demanda, cuando hay otras necesidades y cuando evidentemente yo creo que cualquier padre sabe que, bueno, con total respeto al que quiera educar a sus hijos mis 2 hijos han hecho la comunión, pero van a colegio público, no quiero que den, no necesito que den religión en clase. Hay otras opciones y me interesa que en todo caso aprendan pues historia de las religiones, cultura, pues que tengan un poco de todo, pero el colegio no está para eso y sobre todo cuando tiene este sobrecoste y sobre todo cuando viene impuesto sin haber una petición previa. ¿Y una alternativa? Porque claro, desde estas asociaciones decían no religión, pero tampoco la alternativa, porque no se puede ir a casa. Es que el problema es que desde que haces obligatorio, no da religión. Porque tienes que inventarte algo para que el que dé religión no se pierda clase, vamos a decir, de las otras materias. Con lo cual estás creando una materia flotante que no aporta nada y que quita horas y recursos a otras que sirven, tienen mucha más importancia. Entonces, el problema es de origen, es esa imposición que viene de Madrid de tocar un sistema y una autogestión de la escuela pública vasca que aquí funciona.
Una lástima, ¿verdad? Pues precisamente de la ley Wert hablaba el propio ministro, al que bueno, pues se le ha apodado la ley, que es la LOMCE. Vamos a hablar con propiedad. Decía que crear una polémica por el tratamiento de la asignatura de religión es lo mismo que crear una tormenta en un vaso de agua. Una asignatura de oferta obligatoria, pero que los padres, en el caso de los menores de edad y luego los propios estudiantes, deciden si la cursan o no la cursan. ¿Es una tormenta en un vaso de agua? ¿Se le ha dado demasiado bombo a esta cuestión? Es una cuestión importante, Pilar, básica. Pamari. Una cuestión de fondo, es decir, aquí el Partido Popular no ha engañado, viene a hacer y a aplicar su modelo de educación, quiere realmente marcar esa impronta, es una cuestión ideológica, de claro matiz ideológico. Y desde el punto de vista de lo que estamos hablando en función de la religión, con lo que supone el principio que inspira esta ley. Es decir, esta ley lo hace fundamentalmente porque parte de la base de que hay en España, en el Estado español, un alto índice de fracaso escolar. Es decir, y realmente no se incide en ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que se conceda ese valor en la admisión de las becas, en el tema de tu propio desarrollo curricular, al tema de la religión, no proyectas esa intencionalidad de querer mitigar el fracaso escolar. Para mí es un poco de las grandes contradicciones, luego me imagino que hablaremos del tema lingüístico, el tema de Cataluña, etcétera, etcétera, y sobre todo esa invasión de competencias que hace esta ley. Pero a mí fundamentalmente es uno, el PP en ese sentido no engaña, es decir, yo esto es lo que quiero, pero sobre todo además lo quiero hacer con rapidez. Es decir, es que no quiere que pase, como ha habido con otras leyes anteriores que tardan tantos años en ponerse en marcha. El último caso sería el último cambio que hizo el Partido Popular antes de que llegara el gobierno Zapatero, que casi no le da tiempo a que se aplique. Entonces, ahora, ver, consciente de eso, quiere agilizar ese tema y eso va a complicar todavía mucho más el proceso de adaptación. Retomando el tema un poco de lo que es la religión, claro, se ha quitado educación para la ciudadanía, se ha eliminado, pero se pone otra asignatura, que es valores culturales y éticos. Es ahí donde el ministro dice que no se eche la gente las manos a la cabeza porque esa cuestión de los valores éticos va a estar en otras asignaturas repartida. ¿Va a ser así o se va a diluir todo el tema de educación para la ciudadanía? Yo creo que efectivamente la intención que tuvieron fue, desde un principio dijeron que educación de la ciudadanía ya desde la oposición no valía para mucho, han llegado, la han disuelto, vamos a decir, por no utilizar otra palabra, pero está claro que con esta oferta obligatoria que he remarcado, que ha dicho el propio ministro Wert, lo que están haciendo es intentar suplir la falta de demanda con esa oferta obligatoria, precisamente, vale, que es cierto que no va a ser religión para todos, y más es religión católica. No, que hay una opción diferente. Hay una opción diferente, pero yo me quedo con un titular del que hemos ido esta semana en la prensa, que es que los obispos diseñarán el contenido de la asignatura de religión. O sea, sí, me parece un es lo que os quería plantear. Que a mí me recorre un escalofrío, y dices, ostras, esto va a ir muy dirigido. ¿Creéis que es el colectivo, no sé si llamar colectivo a los obispos, bueno, el grupo de personas dentro de la Iglesia que se meta a diseñar un currículum para una escuela, para un colegio, Iñaki? Bueno, esto ya existe. Es decir, históricamente los puestos de profesores de religión han sido designados por los obispados, tenían que dar, de hecho, era una materia al margen del currículum y en ese sentido rompía también con la autonomía de los centros de poder elegir, o bueno, incluso con el sistema meritocrático de aprobar oposiciones y conseguir unos puntos que en el caso de religión se conseguían a través de un sistema paralelo que tenía que ver con la posición preferencial que tiene la Iglesia Católica en el Estado español, ¿no? Que en teoría es aconfesional, pero es una manera bastante burda de decir que no es laico. Es decir, originariamente, luego hablaremos de Aznar, que hacía una reivindicación precisamente de los pactos de la Moncloa y de la transición y demás. Yo creo que originariamente lo que en esos pactos estaba, por lo menos en algunos de los que lo firmaron, era la idea de que esas otras palabras se utilizaban en la tendencia de que fuese una modernización del Estado. Lo que ha ocurrido es lo contrario. Además, existe una agenda en ese sentido y yo creo que esto pues, coincide, comparto plenamente que es una agenda ideológica y no tiene un sentido ni pedagógico ni científico y además
rompe con los principios que se supone que vienen a Pues parece que es una ley que no ha convencido a nadie, porque finalmente el tiene la mayoría absoluta, ¿eh? Sí, pero dentro del hemiciclo el Partido Socialista, el segundo partido en el hemiciclo, bueno, pues en contra. Los grupos catalanes en contra. Y atención, porque también el propio Partido Nacionalista, lo decía al inicio del programa, se está planteando presentar esa enmienda a la totalidad. El representante del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, lo dejaba muy claro. Ruth Martínez en el Senado también se mostraba la postura y el chale ante esta ley, y tenía respuesta precisamente a Ruth Martínez el propio ministro sobre el modelo vasco. Le escuchamos. Seguramente esa será una de las razones que pueden explicar por qué, con una estructura similar al resto del Estado español, en Euskadi los resultados educativos han sido mucho mejores de los que han tenido el resto de comunidades autónomas. Que hay muchos elementos en el sistema educativo vasco que legítimamente pueden servir de ejemplo a otras comunidades. Vaya, parece que nuestro modelo, entiendo que el modelo de modelos, valga la redundancia, podría ser, no sé si imitado o planteado en esta ley, que, insisto, todavía puede pasar por el Congreso y todavía puede, no sé hasta qué punto, recibir algún tipo de modificación, Aitor. No parece que vaya a exportar el sistema vasco, ¿no? No embargo, creo que la ley Wert sea eso, precisamente. Está pensando en los resultados que tiene el Claro, es que eso es el tema es incuestionable. un poco ver un poco tú cómo estás, tu País Vasco, cómo estás en esa clasificación, muy por encima del tema de España, el tema de la medida, y que es un poco el anhelo que busca el ministro, ¿no? Claro. Lo había lanzado con todas las intenciones, a ver si pensabais que efectivamente iba a implantarse el tema de los modelos lingüísticos dentro de la ley. Pero yo creo que es una cuestión que ver ahí realmente ya dejó muy clara su postura. Es decir, recordemos un poco sus declaraciones en torno del catalán en el Congreso. Es decir, ahí sí que mostró su auténtica cara, que yo debo decir que a mí realmente sí que me ha sorprendido. Yo tenía a ver por una persona mucho más liberal, de una mente mucho más abierta, y no esa posición un poco tan retrógrada que se ha mostrado desde que ha llegado a la cartera de educación. Pero a mí el caso concreto, cuando estamos hablando del tema de la religión, es un poco ver el triunfo claro de la Iglesia, de las posiciones más fijas y numantinas de la Iglesia, y sobre todo que en el Estado español no consigue liberarse del tema del concordato jamás. Parece que es un poco... Incluso hubo una amenaza por parte del Partido Socialista, es decir, igual tenemos que revisar el tema del concordato. Es que es el tema que realmente atenaza cualquiera de los movimientos que puede hacer cualquier gobierno en la materia de religión. Es una cosa curiosa de décadas y décadas, ¿no? Que no se consigue romper. Vuelvo al tema de las declaraciones de Ver, referente o alabando un poco el modelo vasco y a los resultados que obtiene. Sí, en algunas comunidades autónomas, es el caso de la nuestra, se tienen unos resultados mejores que en el resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? También se trastocan esas asignaturas troncales que vienen desde Madrid. Si se supone que este sistema, este modelo, puede funcionar y está funcionando y dando sus resultados, Aitor. Claro, Iñaki. a mí, por ejemplo, lo que es incuestionable es cuando sale cualquier ranking de resultados, de índice de fracaso escolar. El informe PISA. Claro, ¿no? siempre Euskadi aparece a la cabeza. Es innegable que el sistema educativo vasco, estamos hablando sobre todo de escuela pública, funciona muy bien. Lo que no se está diciendo que al mismo tiempo no importa tanto llegar a esos objetivos como lo que se está dejando de lado, que es para mí lo grueso, es el descenso de la inversión en educación. O sea, respecto al PIB, el Partido Popular ha decidido disminuir la inversión. Hay miles de profesores despedidos. Esto ya directamente, apostar por la calidad de la enseñanza con esta estrategia, es que nadie se lo cree. La idea es otra. Estoy de acuerdo con Gastón cuando decía, aquí hay unos objetivos con los que ha venido el PP y son muy claros. Educación era uno, está el tema del aborto y está el tema del matrimonio gay. Con la Iglesia había que negociar. Este está concedido. En la educación tienen barra libre para pedir y se les concederá. Está claro que los colegios privados impartidos de ideología nacionalista, con profesorado, docente, todos religiosos, están resultando beneficiados, tanto por asignación como por la propia estrategia educativa del gobierno. Eso es para mí el centro de la conclusión. Iñaki. Sí, estoy de acuerdo. Es que no, es propio de una agenda política retrógrada en lo social y también en lo económico. Es decir, junto a esto va un esquema de privatización de la educación. Se están subiendo tasas universitarias, se está dejando... Y eso no tiene nada que ver con el diagnóstico que se hace, es decir, es anticientífico. Lo que pasa que en este momento tiene la mayoría política parlamentaria para hacerlo y yo también tengo dudas de si no tiene una mayoría social que apoya este tipo de medidas. Que es otra de las cosas
que seguramente se verá en esta legislatura hasta qué punto, o al final de esta legislatura, con discursos como los de Aznar, por ejemplo, existe realmente ese franquismo sociológico. Os veo con ganas de hablar y comentar la entrevista de José María Aznar. No os preocupéis, porque la vamos a tratar aquí. Vosotros también, tener por seguro que la comentaremos a lo largo del programa. Es la 1 del mediodía, seguimos aquí en directo y estamos muy pendientes de lo que va a decidir el Consejo de Seguridad Nuclear, porque va a decidir si esa vida útil de la central de Garoña va a prolongarse durante un año más. Es una petición que había hecho Nuclenor al Ministerio, el Ministerio se lo ha pasado al Consejo y en ello están. ¿Cuál es la última hora? Nos lo cuenta Gorka Vallejo. Arratsalde, muy buenas tardes. Arratsalde, Adela. Pues ahora mismo el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear está debatiendo sobre esa petición. Están viendo si elaboran el informe que certifique el cierre de las puertas de Garoña el próximo 6 de julio o por el contrario, y tal y como nos han informado desde el propio Consejo, la decisión se aplaza. El límite, la fecha límite para que ese informe salga a la luz es el 1 de junio y es la fecha que el Ministerio de Industria ha pedido al Consejo para elaborar ese informe que determine si se puede ampliar el plazo, tal y como ha pedido Nuclenor, para renovar la licencia de explotación, o por el contrario, no es necesario y la vida útil de Garoña ya ha llegado a su fin. Recordemos que Nuclenor es la empresa propietaria de Garoña y ante la posibilidad de renovar esa licencia ha pedido una ampliación del plazo, un plazo que, como bien decías, Adela, tiene que certificar ese informe del Consejo de Seguridad Nuclear. El informe que elaboren es vinculante, con lo cual ese informe será el que determine si finalmente el próximo 6 de julio las puertas de Garoña cierran para siempre o no. Nuclenor también argumentaba en su petición que el propio Consejo de Seguridad Nuclear es el que en su día ya dijo que las centrales de más de 40 años tienen garantías de continuar operativas con toda seguridad, con lo cual veremos si en la reunión de hoy de ese Consejo de Seguridad Nuclear nos informan de que el informe está listo y Garoña cierra sus puertas, o por el contrario hay que esperar al 1 de junio, que recordemos es la fecha límite. Perfecto, eskerrik asko. Primera ronda de valoraciones. ¿Creéis que se dará ese plazo, que se ampliará por lo menos un año más la vida de Garoña? Lo primero es que la prórroga va ya sobre prórrogas, es decir, que estamos ya ampliando ya estamos estirando un chicle que ya se ha estirado bastante, y yo creo que el problema es que tenemos sobre todo es la cuestión de fondo, y siguiendo con la misma línea, es una cuestión de un gobierno que también tiene que ver que ha eliminado las subvenciones a las energías renovables y ahora sí apuesta por la nuclear, marca una línea. Lleva un año sin producir ya electricidad, la central. ¿A qué se debe ahora esta petición? Bueno, Juan Mari. Fundamentalmente al pulso que mantiene Nuclenor con el gobierno. Es decir, fue un pulso el hecho de no pedir la prórroga, y está siendo un pulso ahora favorecido por la política tan errática del ministro de Industria, de Soria. Es decir, realmente no sabes si está hacia adelante o hacia atrás la política que tiene en materia nuclear. Entonces yo creo que lo que va a ocurrir es, bueno, te doy un año, no para mantener la actividad, sino realmente para que se vaya dilucidando ese pulso que estás manteniendo, que en el fondo exclusivamente es económico. ¿Tú crees que eso no es económico? Te lo digo porque vamos a escuchar ahora mismo las declaraciones del diputado de Amaiur, Xavier Miquel Errekondo, diciéndole al ministro que esto está generando una alarma social en Euskadi. Vamos a escucharle. ¿Qué futuro nos depara con la central nuclear de Garoña? ¿Acaso pretende usted mantener ese gemelo, esa hermana gemela de la de Fukushima durante otros 60 años, esa bomba atómica? Pues le comunico que acabamos de solicitar su comparecencia urgente para dar explicaciones. Pues su negligencia ha disparado hasta los máximos la alarma social en el País Vasco, cuando la sociedad vasca y los políticos de todos los partidos vascos exigen su inmediato cierre. Bueno, estamos ante una situación de alarma, desde luego que la comparación con Fukushima, con el accidente nuclear en Japón debido al tsunami, pues bueno, desde luego que por lo menos nos pone en alerta y no sé si nos pone los pelos de punta también. Hombre, a mí me tocó ir a Santa María de Garoña. Justo Pensaba que a Fukushima. No, más cerca. Claro, el asunto de Santa María de Garoña y otras localidades es que viven directamente de la central. La situación, esta controversia social yo la centro en, sobre todo los que necesitan que la central esté abierta, aunque no produzca electricidad, que haya nóminas, para que la gente consuma, para que los comercios... Entonces, hay una población que efectivamente quiere que eso se mantenga. Y luego están, pues, desde Euskadi, pues que una central tan vieja, que ha dado ya sustos, que se sabe que su edad útil, que estaba marcada, ya está superada, lo que toca es cerrarla. Estoy totalmente de acuerdo que el tema de fondo es ese incremento impositivo que decidió el gobierno central, que hacía a Nuclenor no rentable la explotación, es decir, ni empleos ni seguridad, dinero, rentabilidad. Si consigue Nuclenor que los tipos impositivos aplicables a la producción de energía, sobre todo, disminuyan y vuelva a ser rentable la producción, no veo nada difícil
que le alarguen la vida a 5 años. ¿Eso es bueno o malo? Claro, yo como ciudadano prefiero que esté cerrada. Y la inversión que tienes que hacer en tema de seguridad. Es Claro. decir, que lo que hace Nuclenor es contar en el pulso lo que a mí Europa y por medio del gobierno español me está obligando a tener que invertir en las medidas de seguridad, que encima me va a tener que aumentar Claro. mi aportación de cara un poco a toda la cuestión que ya lleva detrás del déficit por las tasas, etcétera, etcétera. También decía Xavier Miquel Recondo, hacía una especie de llamamiento al boicot, al escrache, ante esa posibilidad de que Garoña se mantuviera abierta, escrache contra las eléctricas. No sé si es algo viable o no. Iñaki. Bueno, ya ha existido, en Euskal Herria existe una tradición de eso y de hecho Lemoiz se cerró con ese tipo de medidas. Ahora parece que todo es nuevo y le ponen un nombre de extranjero y parece que lo acaban de inventar en Argentina o en Estados Unidos y realmente no eso ha existido antes. Es evidente que lo que está a debate son las condiciones que hacen viable, pero no viable en términos de seguridad, incluso de eficiencia energética, sino viable en términos puramente económicos. Y desgraciadamente para nosotros, pues cuando parecía que no iba a ser viable por esas condiciones además europeas de seguridad, pues el pulso parece que en este momento lo está ganando Nuclenor y lo está ganando frente a esos sistemas de seguridad que plantea Europa, porque si esas condiciones bajan van a ser porque se financia públicamente esa energía, porque solo hay una opción, o no se toman esas medidas de seguridad o si no, se subvenciona de alguna manera esas medidas de seguridad con dinero público. Tácticamente, ¿no? De Nuclenor, ¿no? Es decir, es una cuestión táctica, es decir, desde el verano, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a una cuestión táctica, es decir, yo voy tomando la delantera, yo Nuclenor voy tomando la delantera porque sé que tú dependes de mí. Es decir, a mí la situación que se produce en este tema es, tú sabes que el posicionamiento político del Partido Popular es mantener abierto la central, recordemos un poco todo lo que hubo en la época de Zapatero, esa oposición y cómo el Partido Popular pues fletó movilizaciones y demás, y Nuclenor, consciente de esa situación, lo que hace es al revés, arrastrar y tensar la cuerda hacia el cierre. Por lo tanto, te está poniendo en un brete, pero no un tema de política energética. Hombre, la comparación con Fukushima no es demagógica en el sentido de que es exactamente la misma central. O sea, es el mismo modelo de central creada por la misma edad. Claro. Y, es decir, es cierto que está el elemento del tsunami, pero como bien ha mencionado Aitor, Garoña ya ha dado varios sustos. Y yo creo que desde un punto de vista de seguridad, solo entrando a eso, pero luego estaría también el debate sobre el modelo energético. El ministro Soria, perdón un segundito, le decía al diputado que, bueno, que él ya daría las explicaciones oportunas en un momento dado, porque pedía la comparecencia, pero dejaba en manos del Consejo de Seguridad Nuclear la respuesta de si se mantendría o no. Vamos a escuchar al ministro. Manifestar que somos partidarios de la prórroga en cuanto a la explotación de los reactores nucleares, siempre y cuando, a ojos del Consejo de Seguridad Nuclear, se cumplan todas las garantías de seguridad que se establecen para este tipo de reactores. Y vamos a entender, Iker Merodio, que ese Consejo de Seguridad Nuclear tiene las cosas muy claras, que si no está en las condiciones precisas no dará el visto bueno para que se ponga en marcha de nuevo. Queremos pensar. Todos esos tipos de tecnicismos evidentemente están bien, pero yo creo que nos escapan a nosotros, pero también se le escapan un poco a la mayoría de la sociedad. A mí me da la sensación de que estamos desaprovechando una oportunidad para hablar realmente del debate. Y ya estábamos hablando de scratches contra eléctricas, movilizaciones. Oigan, miren, el scratch más antiguo del mundo contra las eléctricas y las nucleares es no consumir la energía de un modo que no necesitemos, de un modo justo. Entonces a mí me parece que esa sería también una oportunidad. Realmente, si Garoña está ahí y estamos hablando de la viabilidad económica de ello, podríamos ir un poquito más allá y hablar realmente de la viabilidad de ese tipo de energías. A mí es que ese tipo de cuestiones siempre sacan un poco el verde que llevo en mi interior y decir, oye, no, mira, es que podemos hablar de seguridad, de economía, pero ¿por qué no estamos hablando en ningún potenciar caso las energías renovables? del tipo de energía que queremos, el tipo de consumo que queremos, de si somos capaces o no somos capaces de enchufar todos los días un montón de aparatos eléctricos que nos seguimos comprando y a partir de ahí yo creo que si nosotros condicionamos el debate por ahí, no estaríamos hablando de esos debates económicos o de esos debates los de grupos que están empresas. a favor de este tipo de energía dicen que es una energía limpia,
quizá habría que hablar también del tema de los residuos, a ver qué se hace con ellos y la durabilidad que tienen en el tiempo. Pero hay una cuestión incontestable, y es que en el Estado se consume muchísima electricidad que se compra a otros países que sí tienen esas energías nucleares, ¿no? Y al final es de donde nos llega. Luego queremos que siempre la factura de la luz sea lo más barata posible, porque no nos llegan los sueldos, Aitor. Sí, no, el debate es amplísimo y se nos escapa a esta mesa, pues basta ver la inmensa fuerza que tiene todas las compañías energéticas sobre la acción de gobierno de cualquier país. En España está de una manera determinada la estructura de generación de energía, la dependencia energética del exterior, la apuesta por las centrales nucleares que hace el Partido Popular. Como ciudadanos, claro, yo también estoy de acuerdo en racionalizar el consumo, pero es que no vamos a hacer, por ahí no se va. O sea, siendo prácticos, yo creo que la situación real está en que ahora mismo el lobby nuclear mantiene un pulso con el Partido Popular. Totalmente de acuerdo también en que el Partido Popular en este tema no está marcando la línea clara, porque este asunto se hubiera podido hacer en verano pasado. Se cierra Garoña. El planteamiento es este. Nuestra apuesta es... No se está diciendo. Hay una decisión que desde la estrategia de comunicación de nuclear me parece muy acertada. Yo me pongo por delante. Voy adelantando pasos y marco la agenda al que no lo tiene claro, que es el gobierno español. Y entonces no nos interesa. Con estos tipos es inviable. Y van 1000 trabajadores a la calle. Y ya sacas las dos noticias a la vez. La subida impositiva y los nuevos requisitos de seguridad provocan 1000 despidos, con la crisis que hay. Claro, ese no es el debate. Pero es muy difícil que orientemos todo lo que está ahora sobre la mesa hacia qué modelo energético nos gustaría que hubiera a 5 años, por ejemplo. De todas formas, es errática en el sentido positivo, es decir, no tiene una propuesta concreta, pero la primera ley que aprobó este gobierno en un tiempo récord fue la que tenía que ver con la derogación de la anterior ley de energía, que es respecto a las renovables. Y no solo las renovables, también entraban, por ejemplo, el debate sobre las incineradoras. Es decir, las incineradoras también entraban dentro de ese paquete y dejaron de ser rentables porque se paraba el financiar públicamente el déficit. A partir de ahí yo creo que su interés es seguir manteniendo. Y luego tienen el problema europeo también, es decir... sí, las exigencias que vienen de seguridad. Sí, las exigencias, pero también que en Europa no hay una política común clara respecto a la cuestión de la energía. Vamos a hablar, creo, del Consejo Europeo. Bueno, pues en este momento lo que se propone a la Cámara es una cuota de generación del 30% de energía de fuentes renovables para el 2030. Y se ha tumbado una del 40 al 45 con una mayoría en la Cámara. Es decir, tampoco hay una política por parte de los grandes partidos. Volvemos otra vez, podemos criticar muy claramente lo que está haciendo este gobierno, pero me parece que el anterior tampoco acertó a hacer una política eficiente. Luego está el debate de la eficiencia, que es otra de las cosas que se nos escapa. ¿Y qué dice el gobierno vasco sobre todo esto? Pues hemos escuchado declaraciones de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, que se mostraba cautelosa al hacer la valoración. Hay que conocer muchas cosas. En primer lugar, el posicionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear, sin duda, y desde luego bajo qué condiciones se puede solicitar esa prórroga o se puede conceder esa prórroga, porque todos conocemos también que se trata de una central ya con muchos años de vida y que necesitaría de grandes inversiones para adecuarse a la situación. Por lo tanto, vamos a ser un poco cautos, pero vamos a ser también, en la medida que podamos hacerlo por las poblaciones vascas que se encuentran en derredor de esa central, muy escrupulosos con las garantías que nos van a proporcionar. Para evitar esa alarma social. Entiendo que la inversión que tendrá que hacerse en la central de Garoña para que fuera segura tendrá que ser extremadamente elevada, dada su edad, ¿no? Sí, más antigua del Estado. Por encima de los 1.000 millones, pero aquí la cuestión es fundamentalmente el tema de la seguridad. Es decir, es que estamos dentro de todo el debate. No solamente es la cuestión, que yo creo que no va a existir debate por parte del gobierno central sobre el tema de las energías, porque realmente sí mantiene esa confusión, y porque ahí se enreda en un tema económico. Es decir, no nos olvidemos que al final de cuentas todo el tema del déficit está cayendo sobre las espaldas del Estado, que son 2.500 millones de déficit que se van acumulando. Sí. A mí la cuestión es que cuando se para en verano, cuando entendemos que ya no van a pedir esa licencia, realmente se pone el foco
en cómo está la seguridad de Garoña. Es decir, ¿cómo nos podemos llegar a fiar del tema de Garoña? Y si nos damos cuenta, ahora no hemos vuelto a hablar de ese tema, que a mí sí que creo que es un poco el que de las realmente paradas preocupa técnicas que ha tenido, de los exacto. constantes fallos que Oiga, ha tenido. ¿cuál es el plan? Porque aquí la cuestión que se está diciendo es, no, vamos a ver si lo ponemos... No, la cuestión es el tema de seguridad de esa central de 40 años, ¿cómo está? Pues mira, el tema de la seguridad... El desmantelamiento, el coste y la seguridad del desmantelamiento. Pues no, el tema de Cristina y demás, todo ese tema está sin resolver. Es lo que hay que aplicar, eso es lo que, el coste real que hay que aplicarle a estas energías, porque si no, claro, es muy rentable, Bueno, muy rentable para Nuclenor. Te estaría esperando Francia, ¿no? Sí. Que es un poco lo que se está rentabilizando. Ahí te estaría esperando Francia siempre para darte la ayuda y luego pasarte la factura, ¿no? Casi. La cuestión de la alarma social yo creo que es evidente hasta el punto de que el Partido Popular en Araba está en contra del mantenimiento de Garoña. Entonces es una cuestión de que la alarma social es palpable porque nadie quiere posicionarse en un sentido que no sea el sentido que la mayoría parece que estamos defendiendo. La mayoría no, porque Alberto Frías, Plataforma Araba sin Garoña, bueno, ha mostrado su preocupación. Enseguida vamos a escuchar más declaraciones. Mostraba su preocupación por la posible renovación del plazo de cierre de la planta nuclear. Ha dicho que se está jugando a la ruleta rusa con este tema. La empresa que no ha cumplido ninguno de los requisitos de seguridad vuelva a hablar exclusivamente de temas económicos y de impuestos y no de que vuelven a jugar a la ruleta rusa con la seguridad y la vida de las personas que vivimos en el ámbito de acción de la central nuclear. También son palabras duras, esa ruleta rusa. El ámbito es este, Claro. O sea, el ámbito no es Valdegovía, el ámbito es este. O sea, un claro. problema de seguridad en esa central nos llevaría hasta directamente. Directamente aquí, o sea, traspasaría fronteras. Es decir, estamos hablando de llegaría hasta Bayona, más o menos. Si ponemos un círculo, pues es... ¿Pero está tan mal la situación de la central de Santa María de Garoña? Yo no soy técnico, pero realmente tampoco me fío de este Consejo de Seguridad, porque me parece que son los otros elementos los que están priorizando el debate, porque si no, evidentemente esta central estaría cerrada. Yo creo que ahí no hay un debate técnico sobre la situación de esa central. El debate que hay es económico a todas luces y se está dejando de lado todos los debates, empezando por el de seguridad, siguiendo por el técnico, evidentemente necesario, pero que se considera secundario en este momento, por lo que parece, y luego siguiendo por los debates de modelo. Primero, político, es decir, y a mí lo que realmente me preocupa de que realmente la solución de esta mañana o a lo largo del día es que se haga en parámetros políticos. Esa es la cuestión, porque también hay representación política en ese Consejo Lunar y al fin de cuentas es un poco de lo que se está librando. Claro. Y por eso es un poco la idea de decir, bueno, vamos a darnos este plazo, no a dar el piloto y la luz verde para sí, no, vamos a darnos este plazo de un año porque no lo tenemos nada claro, porque estamos manteniendo ese pulso que estamos hablando al principio. Bueno, no tenemos nada claro, o sí, ya veremos al final qué hace el gobierno deja, si mantiene hasta los 60 años la vida útil, ¿no? Bueno, no tienes nada claro en el sentido de qué vas a hacer, cómo va a ser tu política y cómo les vas a contentar a los de Nuclenor, porque los de Nuclenor ya te han dicho por dónde no van a pasar. Con lo cual, tú ahí sí que tienes que arbitrar una decisión o mover pieza en base a lo que te está diciendo Nuclenor. Javier de Andrés, el diputado general de Álava, no entiende qué ha pasado para que al final se pueda, una vez tomada la decisión, porque en un principio se dijo se cierra, se cerró, pues se vuelva a retomar todo este asunto. También es cauteloso, le escuchamos. Yo no soy contrario al uso de la energía nuclear, pero sí que creo que hay que ser extremadamente exigentes en todo lo que tenga que ver con la energía nuclear. Y yo lo que hubiera hecho es saber cuáles eran las condiciones que establecía el Consejo de Seguridad Nuclear, exigirlas y si no se cumplían, obviamente ahí estaba determinado el cierre de Garoña. Entonces no sé qué novedades puede haber para haber cambiado esta posición. Exactamente, porque Nuclenor podía haber hecho esa petición de continuar y continuar hasta el año 2019, que lo tenía sobre la mesa y en la bandeja, ¿no? Y sin embargo, en su momento decidió que no iba a hacer ningún tipo de, de acogerse a ese permiso para continuar. ¿Por qué? Técnicamente es matemático, hay unas condiciones, tienen un coste. Si se aplica ese coste, no es viable porque no es rentable. Sí. Y eso no ha cambiado. Lo único que puede alterar en ese cálculo son las condiciones. Y el único que puede cambiar las condiciones son el Estado, por voluntad política, no por voluntad técnica o porque hayan cambiado esas condiciones. Con lo cual, es cierto ese pulso y el debate es el peor de los posibles para aquellos que consideramos que no. El de prolongar la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años. Es que el problema es que no hay ni una cuestión de debate sobre el tipo de energía, ni una cuestión sobre el tema de seguridad. A mí es que realmente lo que realmente me preocupa desde el punto de vista del ciudadano.
Es que esa es la cuestión, es decir, que vamos alargando por la inoperancia política y por el sometimiento un poco a esas exigencias económicas, tú vas alargando ese debate, te vas cargando de déficit y al final, ahora mismo, el tema de la seguridad, yo insisto, son los dos pilares sobre los que... Con el tema de la seguridad, ¿veis viable que las centrales nucleares, y es una propuesta que tiene el Partido Popular, pudieran alargarse su vida útil hasta los 60 años? Estamos hablando que ya algunas con 40, pues bueno, ya no están pasando todos los márgenes de seguridad o lo están pasando a duras penas. Con 60 años estaríamos todavía en una situación de alarma social todavía más escalofriante. Yo creo que, a ver, tampoco quiero ahora lanzar un mensaje alarmista de cualquier año esto revienta. Pero efectivamente, simplemente por índices de peligrosidad, que es con lo que se funciona en una central nuclear, el alargar más allá de determinados plazos de vida útil ya cumplidos incrementa riesgos. Eso es, lo comenta cualquier experto. Es cierto que ahora mismo Garoña no está produciendo electricidad, o sea, está en situación de mantenimiento. Paró, el corazón se paró y ahora lo que están haciendo es mantenerlo, simplemente porque si dejas de refrigerar el núcleo, entonces sí que hay un problema. Entonces hay un problema. Entonces, el núcleo está, digamos, perfectamente conservado hasta la espera de decisión final. Comparto esa pregunta que hacías tú. ¿Y esto qué ha pasado para que se vuelva a reabrir el debate cuando ya estaba en teoría cerrado? Está a la espera de... Ahora hay gente que sigue yendo a trabajar a Garoña todos los días. Si se decidiera el cierre definitivo, hay años de desmantelamiento. También hay puestos de trabajo que van a estar yendo a Garoña durante años hasta que se despeje la zona. Entonces, en vez de abordar directamente la decisión de empieza el desmantelamiento, se está esperando y piden un año para ver si efectivamente es viable, pues de qué manera técnica es lo que no está encima de la mesa, pero se hace rentable la explotación de Garoña. Es lo que quieren ganar, tiempo para llegar a la decisión. Pues vamos a escuchar las declaraciones de algunos de los alcaldes que bueno, pues, rodean a esta central. El alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González, advierte de las consecuencias fatales del cierre de la central. La empresa es importante, evidentemente, no solamente en el Valle de Tobalina, sino también bueno, pues en el entorno del Valle de Tobalina, ¿no? Hay que entender que no tenemos ahora mismo más puestos de trabajo, diríamos, a través de empresas que no sea esta, pues alrededor de los 1000 puestos de trabajo que tiene la planta, bueno, sin hacer ningún tipo, diríamos, de actuación, pues me parece algo, bueno, pues que la zona nos va a dejar pues con muchos problemas, diríamos, de poblamiento y con muchos problemas de gente que se nos puede ir, ¿no? ¿Y hasta qué punto el hecho de que se sabe o se ha pedido durante muchos años el cierre de esta central no se tiene que haber generado otro tipo de tejido, de oportunidades de empleo para esas personas que bueno, pues podrían quedarse en la calle en un plazo determinado, ¿no? Se ha intentado, ¿eh? De hecho, con este alcalde, con Rafael González, me tocó estar y el hombre... Claro, él trabaja en la propia central nuclear, trabaja gente del ayuntamiento, trabaja medio pueblo, o más de medio pueblo. Claro, sí, unos mil y pico personas, pueblo, casi 1500. 300 y 700 inducidos. Sí, pero es una población que prácticamente en una inmensa... Vive de la central. Vive y trabaja en la central, más los empleos también. Lo que ocurre es que hizo un parque tecnológico cercano, pequeño, humilde, que no está poblado, está al 30% de ocupación. Él viene reclamando que, sabiendo encima que el cierre de Garoña tarde o temprano llegará, que se haga un plan, tanto desde la propia comunidad autónoma como desde Madrid, pues para apoyar que se regenere, que haya apuestas. No ha conseguido nada y el hombre sigue reclamando, si nos vamos 1000 al paro, que se haga algo. Por ahora nadie le escucha. Bueno, tenemos al teléfono a Juan Carlos Ramírez Escudero, que es el alcalde de Valdegovía. Arratsalde, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adela? Buenas tardes, muy buenas. Bueno, no sé si has podido escuchar las declaraciones del alcalde de Tobalina, del Valle de Tobalina. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Pues mira, yo siempre digo lo mismo. Yo, si hubiera nacido en Tobalina, puede que fuera pronuclear, pero como no he nacido allí, pues no lo soy. Entonces, lo que pasa es que para Tobalina es un problema laboral, porque evidentemente se va medio valle al paro, pero para Valdegovía, que no tenemos ningún trabajador de la central allí, pues es un problema simplemente de seguridad nuclear. Entonces, yo entiendo que ellos digan que quieren la central, pero claro, nosotros como no perdemos ni un solo empleo, pues solo vemos en la figura de Garoña no una empresa generadora de empleo, sino una empresa que amenaza constantemente por la seguridad, el medio ambiente y todo lo demás. Y yo los entiendo perfectamente bien y creo que el problema no es de empleo, porque si lo hubiera cerrado el gobierno, como pasó con el gobierno Zapatero, pues ya había algún plan, quizá hecho de mala manera y muy rápido, pero había algún plan ya para hacer una alternativa de empleo. La pena es que ahora, si lo cierra la misma empresa, pues imagino que el gobierno no va a dar absolutamente ningún duro. Pero vamos, yo como estoy en la teoría de que lo van a abrir durante varias décadas, pues ¿qué se le va a hacer? Creo que no va a hacer falta ningún plan. ¿Es lo que piensas? ¿Que se va a mantener abierto Garoña?
Yo no es por hacerme ahora listo, pero en su día, cuando se anunció que la empresa autocerraba, yo nunca me lo creí. Es decir, es un final que hace un año, 2 años, nadie habría puesto la mano en el fuego porque era imposible. Todo el mundo pensaba que podía ocurrir cualquier cosa para el cierre, pero nunca que la empresa hiciera su propio harakiri, su propio cierre. Yo creo que ahora están negociando, que van a sacar unas condiciones de impuestos mucho más blandas de las que tenían hasta ahora y que, evidentemente, para que les compense amortizar todo lo que han invertido en tema de seguridad, pues no van a pedir ni un año, ni 4, ni 5, ni 10 de prórroga, van a pedir bastantes más. El ejemplo lo tenemos con Estados Unidos, que están dando ya de 40 a 60 años, o sea que puede que tengamos Garoña hasta el año 33. Y creo que no es una visión pesimista de la realidad, creo que por ahí van los tiros, vamos. ¿Y consideras, no sé hasta qué punto, que se puede regenerar ese tejido industrial del que hablábamos antes, o tejido, para dar cabida y salida laboral a las personas que, cuando fuere, pudieran perder su trabajo? Hombre, eso todo dependerá del futuro de la central, pero yo creo que eso también es una cosa del gobierno. El PSOE lo hizo bastante mal porque hizo un plan en muy poco tiempo y tuvo unas ideas pues de casi surrealistas, como hacer un parador nacional. Así que se vio que les había pillado el tema de Garoña muy deprisa. Pero vamos, eso sí, por lo que sea, alguien sabe hasta cuándo va a durar Garoña, pues habría que empezar un poquito antes de ese año de cierre, hacer ya algún plan alternativo de empleo. Y si no hay ningún plan alternativo de empleo, pues yo creo que el problema de Garoña no es el empleo, el problema de Garoña es la seguridad, porque el empleo puede ser fundamental para 500 personas de Tobalina, pero es que la amenaza de Garoña, pues en un radio de 30 kilómetros, pues entran algo así como 300.000 personas, y a mí me parece mucho más grave el problema de la seguridad ambiental de 300.000 personas que el problema de empleo de 300, aunque yo entiendo también lo que he dicho antes, que en Tobalina, pues para ellos será un problema laboral, pero claro, para los demás mortales que no trabajamos en Garoña, evidentemente el problema es de seguridad ambiental y de seguridad, pues que no tengamos que salir un día corriendo en dirección contraria al viento porque haya reventado. Y sin embargo, cuando se han conocido paradas técnicas de la central, bueno, pues se nos ha dicho y se nos ha advertido que está todo perfectamente, que no hay ningún tipo de problema de seguridad. ¿Tú te lo crees? Yo creo que no, porque puede que no haya habido en unos 40 años ningún episodio, pero también lo que es normal es que cada día que pasa es un día que está más viejo. Yo el otro día en el Parlamento puse el ejemplo que cuando se empezó a construir en la central de Garoña era cuando a SEAT sacaba el SEAT 850. Entonces yo dije, aquí nadie se iría de aquí a Madrid en un 850 porque sería un viaje incómodo, lento, largo, inseguro. Pues con la central, si es de la misma fecha que aquel coche y se ha ido recauchutando y reparcheando poco a poco, pues yo tampoco confío. Es decir, por mucho que ahora inviertan en seguridad, la maquinaria básica es de hace 50 años. Claro, se dice muy pronto, pero es que la tecnología ha avanzado en todos los aspectos y en el tema nuclear mucho más. Y sin embargo, pues en Garoña estamos anclados en los años 60 en una cosa muy importante para la seguridad de los que vivimos cerca. Perfecto. Juan Carlos Ramírez Escudero, alcalde de Valdegovía. Es que ricasco, arratsaldeon. A vosotros, agur. Agur, agur. Es pesimista, ya, claro, viendo un poquito los tiempos para que sea viable económicamente, rentable económicamente, no es una ampliación para un año, sino para muchos más, que eso tendría que tener el beneplácito del gobierno, ¿no? Poder ampliar esa vida útil de las centrales. Juan Mari. Es verdad lo que decía Juan Carlos, de que yo se lo he escuchado más de una vez y sobre todo me acuerdo perfectamente en los meses de agosto y septiembre, de que a pesar de que conocía la decisión de Nucleón, Juan Carlos no se lo creía, y eso de que ya estaba presentada el rechazo a la prórroga, ¿no? Yo creo que decir, el punto de vista que tienen en el mismo valle, la distancia de pocos kilómetros entre los dos valles. Claro, pero lo decía muy claro. ¿Cuántas personas trabajan de mi pueblo, cuántas trabajan del Valle de Pero Valina, sobre todo un poco, y volvemos otra vez a decirlo, ¿no? La improvisación que ha habido en los dos sentidos. Uno, desde el punto de vista de qué supone la política energética, es decir, cómo encarrilamos la política energética, y la segunda cuestión, es decir, qué hacemos en el caso de que Garoña un día no esté. Yo antes, cuando estábamos comentando el tema, es que nunca se han llegado a creer que Garoña se iba a cerrar. Entonces, ¿esto es un paripé? ¿Todo es un paripé? Bueno, hombre, el mayor paripé es la situación que estamos haciendo ahora mismo. Este es el mayor paripé. Es decir, después del pronunciamiento tan nítido y tan claro del verano pasado, volver a esta situación, oiga, mire, es decir, el precio de la seguridad sigue siendo el mismo, su rentabilidad sigue siendo la misma en base a lo que usted tiene que gastar. Sí, de momento no ha cambiado nada. Quiere sacar, con lo cual, aquí, todo lo que antes me estaba diciendo, tenemos que entender que ustedes no han obrado con la verdad. Estamos hablando de primar unos intereses económicos a primar unos intereses de seguridad nuclear.
¿qué va a estar pesando más? Al final parece que puede estar pesando el tema económico, ¿no? Sin duda. O sea, yo creo que ya la última intervención yo creo que ha sido muy clara. Es una ecuación. Si quitamos de lado el tema de la seguridad, las dos variables que hay son dinero y tiempo. Si consigues disminuir el coste de explotación, necesitas un tiempo de amortización y prolongación de la vida útil. No hay más. Sí, sí. Si quitas la seguridad de la ecuación, ya se resuelve más rápido. Claro, pero el papel de las renovables, que tanto se les dio un poquito salida y bombo en su momento, pues ahora, entre otras, se han quitado las subvenciones a me estoy acordando de las huertas solares, entre otras, ¿no? Y está sí, pero bueno, también habría que entrar a cómo se hizo aquella ley y cómo... Es harina de otro costal. Sí, podemos estar muy de acuerdo con la idea y luego con el modo en el que se hizo es muy malo. Yo creo que el alcalde lo ha explicado perfectamente. A mí no me gustan nunca los argumentos estos de no me gusta porque está aquí al lado, no me importaría si estuviese a 300 kilómetros. Me parece que ese es un muy mal argumento para afrontar debates estratégicos. Y en el caso de la energía nuclear me parece que, pues, entiendo, por ejemplo, la postura de Andrés es lógica, pero no, yo estoy a favor de la energía nuclear, pero no quiero Garoña, lo quiero que esté me da igual, más allá de Burgos, ¿no? Creo que ese no es un modelo constructivo a la hora de debatir temas tan importantes, pero yo también, desgraciadamente, comparto con el alcalde el pronóstico. Y habría que tener en cuenta que, como ha dicho Alberto Frías, no ha cumplido hasta ahora. No es solo únicamente que no va a cumplir a partir de ahora las condiciones de seguridad, sino que si miramos al historial de Garoña nos encontramos con que las condiciones que se le han puesto en seguridad no las ha cumplido ya, con lo cual eso debería penalizarse, no premiarse con una duración más larga. Bueno, pues como decía nuestro compañero Gorka Vallejo, están reunidos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, a ver si toman la decisión o no, y la conoceríamos en breve. Pero son las 13:31 de la tarde y es el momento en el que nos pasamos por Bilbao para charlar con África Baeta de esos titulares del Teleberri. Adelante. Hola a todos. Arranca hoy en Vitoria, vamos a arrancar hoy en Vitoria, donde un hombre de 52 años ha aparecido muerto en los baños de un garaje comunitario de Vitoria-Gasteiz. Como digo, el cuerpo presenta signos de violencia, con lo que la Ertzaintza ha abierto una investigación. En el Teleberri estaremos en directo para seguir de cerca la última hora al respecto. En Bruselas se va a firmar un pacto contra el fraude fiscal. Por primera vez los jefes de gobierno europeos se reúnen no para hablar de recortes, sino para ver cómo aumentan los ingresos. La Unión Europea deja de percibir 1 billón de euros por culpa del fraude. Rajoy está en esa reunión de la Unión Europea, pero en Madrid de lo que se está hablando hoy es de la entrevista a José María Aznar anoche en Antena 3, que amenaza con volver a la política. En esa entrevista el expresidente de España no dudó en cuestionar la política de Mariano Rajoy y en afirmar que ve a España sin rumbo. Hoy desde el Gobierno central evitan entrar en la polémica, eso sí, la oposición y los sindicatos opinan que segundas partes nunca fueron buenas. Seguimos también pendientes de la tragedia de Oklahoma. Los equipos de rescate continúan buscando a supervivientes. Hasta ahora han sido rescatadas vivas más de 100 personas. El tornado ha sido uno de los más destructivos de la historia de Estados Unidos. Pero estos y otros muchos temas de los que seguimos trabajando os contaremos a partir de las 3 de la tarde. Perfecto, es que ricasco, África. Agur. También nosotros analizaremos, debatiremos, comentaremos las declaraciones de José María Aznar en esa entrevista. Será un poquito más adelante, porque retomando el tema del tipo de energía que se produce o las contaminaciones que emitimos a nuestra atmósfera, hoy también hemos conocido un dato. Sabemos que en Euskadi ha reducido sus emisiones de CO2 por cuarto año consecutivo y que es la comunidad que menos contamina. Estaríamos hablando a priori de unos datos positivos, pero yo no sé hasta qué punto tienen trampa. Vamos a escuchar a Arturo de las Heras, que es consultor de sostenibilidad y medio ambiente. Dice esto. En cuanto a las emisiones de CO2 en Euskadi, es una de las comunidades que hay una tendencia año tras año a disminuir sus emisiones. Básicamente también, aparte de la parte tecnológica, porque evidentemente la crisis económica es una de las, no aquí solamente, sino en toda España, pues es una de las variables importantes a nivel de la reducción de emisiones. Si hay menos producción, hay menos emisiones. Parece una variable a todas luces lógica. Sin embargo, en el Estado español, que también está padeciendo una crisis brutal, estas contaminaciones de CO2 han ascendido. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Yo creo que podemos volver a hablar de precisamente el modelo, podemos seguir tirando del hilo de que hemos dejado tendido. Mientras en Euskadi, por desgracia, la reducción tenemos que asociarla a la destrucción de ese tejido, vemos que en España, que también se destruye tejido, incrementan las emisiones. Igual es precisamente porque no se ha trabajado suficiente ese valor que asocia barato con cualquier otro coste. Es decir, a mí me sale barato económicamente, me da igual el coste o el impacto medioambiental que tengan ese tipo de decisiones que yo pongo para mi empresa o que yo pongo para mi industria. Tampoco se ve que hay sanciones suficientes, porque entonces si metemos el valor económico en la ecuación, igual se echaría para atrás. A mí lo que me da la sensación y me da cierta lástima es que, joder, el esfuerzo que estamos haciendo en Euskadi para mantenerlo o para mantenernos en unos ratios realmente positivos, joder, llega el momento en el que tú puedes llegar a pensar, merece la pena teniendo en cuenta que el vecino está haciendo no lo esto, está haciendo bien. Y esa política es muy perversa y esas consecuencias son muy perversas. Lo del para qué me voy a molestar yo en hacerlo bien si los demás lo están haciendo mal y les va igual de mal en ese sentido, Jamari. Yo creo que no, yo creo que hay que mirarlo del lado positivo. Yo creo que desde el punto de vista, uno, de la progresiva implicación, de la progresiva concienciación que tenemos en este país con este tema, yo creo que es un tema saludable que tenemos que reconocer. El problema es que ahora mismo la cuestión se quede un poco lastrada por lo que supone la incidencia de la menor actividad económica. Yo, sin embargo, me quedaría con el detalle de que sí que está habiendo, incluso desde el sector industrial, esa implicación en las áreas de innovación y demás, de tender a no cuidar contaminar. ese factor de no Somos contaminar. Entonces, entiendo, estamos más concienciados con el Sin tema duda, medioambiental. sin duda se va a decir. Eso también tiene un coste, claro que queda muchísimo camino por recorrer, indudablemente, pero yo creo que es una cuestión, además, cuando tú le escuchas al tejido industrial, a las apuestas tecnológicas, yo creo que por ahí sí que merece la pena seguir luchando, independientemente de cómo les vaya a los demás. Al margen de las exigencias que nos vienen de, bueno, cuántas veces hemos oído hablar de los protocolos, de Kioto, de las emisiones, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto luego eso se quedan en buenas palabras y hay ya no solamente comunidades autónomas, sino países enteros que, se saltan esto todo a la torera? Aitor. Claro, el debate es aún más complicado porque vemos que hay diferencias, por ejemplo, en el caso español, luego podemos ir, si quieres, por países, por porcentajes. ¿Qué comunidades son las que más CO2 emiten? Claro, las que más emiten son todas aquellas que hacen generación eléctrica a través del carbón. De carbón. Castilla y León tiene un porcentaje de incremento de casi el 200% de incremento. O sea, entonces vamos a modelos energéticos. Pero claro, en el caso de Euskadi me gustaría igual verlo con más detalles, es complicado también, pero tenemos que simplemente la refinería de Petronor en Muskiz es el 30% de la emisión de todo el País Vasco. O sea, una única variable tiene el 30%. Cualquier modificación de su sistema de trabajo, de sus emisiones, afecta al porcentaje de toda Euskadi. Y comentabas Kioto. Claro, en teoría, muy lentamente, desde luego, para lo que a mí me gustaría, sí que los países desarrollados están disminuyendo las emisiones de CO2. Lentamente, pero desde que se adoptó el protocolo, algo se consigue. Mientras que las economías emergentes, al revés. Cada vez emiten más CO2 porque no pueden tirar otras fuentes de energía. Entonces, el debate es complicado y yo también me quiero quedar con lo positivo. Seguiría insistiendo en que aquí podemos hacer, al menos nuestra parte, una concienciación de hacer un consumo más sostenible. ¿Penalizar a las comunidades que lo hacen mal, premiar a las que lo hacen bien en el tema medioambiental? Iñaki. Es una de las opciones. A menudo se mezclan, yo creo que la idea de modelo y sistema. Yo creo que dentro de este sistema también hay diferentes modelos. Es decir, ahora, por ejemplo, el otro día Javier Vizcaíno planteaba en un artículo el que se ha convertido en un mantra, ¿no? Esto de decir, no, es que lo que hay que atajar es el debate del modelo, ¿no? Y decía que luego a la hora de la verdad, pues seguramente la gente no está tan a favor de un nuevo modelo, sino que querría recuperar lo mejor del antiguo, ¿no? Pues yo creo que no, que dentro del sistema capitalista también existen diferentes modelos que se ve de país a país, evidentemente, y también en términos más pequeños en otro tipo de regiones o naciones. Es un problema muy global que tiene muy difícil solución, en la que por lo menos lo único que podemos hacer es lo que podemos hacer nosotros. Sí. Y creo que sí que aquí hay un potencial muy importante que se debería valorar, pero también en el que se debería invertir. Creo que podemos hacer mucho más de lo que hacemos y que también tiene que ver precisamente con ese modelo. Y que no es solo
tiene que ver con el sistema en el que podemos discrepar más, pero que incluso dentro de este sistema existen diferentes opciones. Bueno, pues vamos a hablar de una buena noticia para aquellas personas que tengan una nómina, porque un estudio nos asegura que los sueldos que se cobran en Euskadi son los más altos de todo el Estado. Seguro que ustedes saben lo que cobran a fin de mes. ¿Les cuadra las cifras que les va a comentar ahora mismo nuestro compañero Roberto Almau con lo que figura en su ingreso? Nos lo pueden hacer saber y comentamos aquí en la mesa en nuestro número de teléfono, el 902-540-541. Todos los datos y la comparativa con lo que se cobra en otras comunidades, lo dicho, nos lo cuenta ahora Roberto Almau. Adelante. Eguerdión, Adela, efectivamente, Euskadi parece que es la comunidad con los sueldos más altos de todo el Estado, o eso es lo que se desprende por lo menos de un estudio publicado por la empresa de trabajo temporal Adecco. De esta forma, en Euskadi se cobraría de media un sueldo mensual y en bruto de 1.957 euros. Le seguiría Madrid con un salario medio de 1.890 euros y a la cola, o en el lado contrario, estarían Canarias con 1.396 euros y Extremadura con 1.387. No son solo buenas noticias para Euskadi en el conjunto del Estado, sino también en el ámbito europeo. De hecho, si la media de Europa son 1.936 euros, aquí en Euskadi se cobrarían 20 euros más al mes, es decir, estamos por encima de la media. El Estado, sin embargo, estaría 300 euros por debajo, con un salario medio de 1.639 euros. Yo no sé hasta qué punto, Roberto, también la crisis habrá hecho su especial mella incidencia en esos sueldos, si han bajado o no. Pues la crisis algo se ha notado. Es cierto que se ha perdido poder adquisitivo, sobre todo porque los precios han seguido al alza. No obstante, y según este estudio, recordemos, de Adecco, en Euskadi esta pérdida de poder adquisitivo apenas se habría notado. De hecho, baja tan solo un 0,1% en 4 años, desde 2008, que estalló la crisis, frente al 2,3% que retrocede en el conjunto del Estado. Y por último, Adela, también vamos a hacer una comparativa de lo que ocurre en los sectores aquí en Euskadi. El sector de industria estaría por encima de la media en Euskadi, con unos salarios más altos, y frente al sector industria estaría el sector servicios, donde se cobran una media de 1.900 euros. Por último, y como curiosidad, Adela, en la construcción también se paga bastante bien aquí en Euskadi. De hecho, un obrero podría cobrar aquí hasta un 50% más por desarrollar el mismo trabajo que en otros puntos del Estado, como pueden ser Extremadura. Salarios brutos, vamos a recordarlo, es que ricasco. Roberto, 1.957 euros, salario medio bruto en Euskadi. Es lo que cobras tú. Nos puedes llamar y dejarnos tu opinión en el 902-540-541. ¿Son sueldos reales? Hay que creerse la estadística. La estadística es muy traicionera también, hay que recordarlo, Juan Mari. Desde luego, con estos sueldos sí que se le ha dado gasolina a los argumentos ahora mismo de la patronal y de lo que otro día, por ejemplo, Mario Fernández, en el sentido de que había que revisar el coste que supone el salario del trabajador. Creo que en estos momentos de crisis hay un doble aspecto. Uno, el positivo, donde a pesar de la crisis aquí no hemos notado esa caída. Y luego la segunda cuestión, desde un punto de vista de los argumentos de la patronal para hacer un producto competitivo, al escuchar ese tipo de datos, se refuerza. Refuerza. Es decir, señores, ojo, que están ustedes cobrando mucho y, sobre todo y vamos a dejar de ser competitivos. Y en unos momentos especialmente complicados. Es decir, no tenemos que olvidar esa fecha del 7 de julio, todo el tema de los convenios y la autoridad. Entonces, son datos que de alguna manera van a avivar el auténtico debate que en estos momentos la patronal poco a poco va introduciendo. ¿Estos datos qué incidencia pueden tener en el hecho de que luego venga alguien y una empresa y se quiera instalar aquí en Euskadi, sabiendo que nuestros niveles de ingresos están en esos márgenes, ¿no? 1.957 euros, Iker? Hombre, hay evidentemente que la competitividad que mencionaba Juan Mari, ¿no? Hay que intentar incentivar la competitividad sin tener que afectar directamente al trabajador. Ese es el reto y parece que en Euskadi sí hemos conseguido mantenerlo durante una serie de años. Decía Juan Mari, coste, yo creo que también en Euskadi tenemos que tener en cuenta el coste de las cosas. Podemos ganar más, pero también es verdad que pagamos por una serie de cosas más dinero que en otros puntos del Estado. Con eso no digo que hay que abaratar sistemáticamente porque afectaría a los sueldos. 0,1%. Ojo, que si lo comparas, por ejemplo, con el tema de Madrid y demás, incluso los que vemos un poco esa situación o nuestras nóminas dependen de situaciones que se negocian a nivel estatal,
cuidado porque la comparativa a un señor de Madrid, el tema le sale mucho más perjudicial. ¿No te cuadra el dato? ¿Por qué? El 0,1 no me cuadra. Bueno, primero, no. Esto es un estudio que hace una empresa de trabajo temporal. Adeco. Lo hace Adeco. Sí. Y saca unas conclusiones. Hay una cosa muy importante para que no se nos despistemos. Habla de salario bruto. Hay que quitarle la seguridad social. El neto que ingresa la persona de media, vamos a calcularle 1.500 euros, dependiendo. Vamos a poner eso como neto, claro, de media. Porque es cierto que hay gente que en Euskadi gana muchísimo más y que sube la media para abajo. Mientras que con salario mínimo, por abajo, ingresos de 800 euros, también hay. Quien gane 4.000 te sube la media. Entonces, ¿qué ocurre? Que en mi percepción es que el poder adquisitivo medio, no sé si el que da una estadística, pero el de la calle, el de mi entorno, ha bajado muchísimo más que un 0,1%. La percepción de que ya no nos llega, cuando vamos a hacer la compra, pues lo que se ha dicho siempre, que antes ibas con pues 30 euros y te daba para llenar un poquito el carro, pero es que ahora con 30 euros llenas una mini cesta, ¿no? Esa sensación de pérdida de gran poder adquisitivo. Iñaki. Sí, me parece todavía más interesante si hacemos ese cálculo con los salarios y los costes europeos. Por ejemplo, nos encontraríamos que, según ese dato, cobramos más que los alemanes. Me gustaría que saliese también a la vez el dato de cuánto tienen que invertir ellos en vivienda en comparación con lo que tenemos que invertir nosotros. Cómo se graban los productos básicos aquí, cómo se desgraban en otros países. Cómo existe una lista de productos básicos que tienen un apoyo del Estado en países como Argentina. No estoy hablando siempre de Alemania para poner eso. Sería muy interesante también que Adeco dijese cuánto paga de media en Euskadi o en Euskal Herria, para que sepamos realmente si lo que está haciendo es una estadística o está haciendo un cálculo del riesgo que tienen ellos para conseguir beneficios. Y luego está el debate también de la fiscalidad, es decir, nos encontramos con empresas como Apple, por ejemplo. Luego vamos a hablar de los paraísos fiscales. También, sí. Pero bueno, por hilar otra vez la cosa, nos encontramos que ayer mismo en Estados Unidos tenía que declarar por sus prácticas fiscales y sale la noticia de que ha llegado a un acuerdo con el gobierno irlandés precisamente porque en Irlanda tiene esos beneficios fiscales, ¿no? Con lo cual, yo creo que realmente si esta estadística no sirve para hacernos una fotografía real de cuál es la realidad socioeconómica y mucho menos la sociolaboral. Y me parece que está hecha desde una perspectiva que beneficia a unos intereses que son evidentes y no es los que cobran de 1.900 para abajo, sino sobre todo los que cobran de 1.900 mucho para arriba. Los que cobran o los que tienen que pagar. También. Que esa es la cuestión. A mí me da la sensación de que esto ha ido dirigido a un aviso, y yo creo que Juan Manuel lo ha enfocado bien, a esos que tienen que pagar, les han dado un argumento para decir, oigan, pues no están cobrando pero tan le hace mal. falta argumentos. Es que esa es otra cuestión, pero a mí esa sensación. Es que hay una cuestión, cuando estábamos hablando del tema de si te corresponden esas cifras con la red, que sí me llama la atención. Yo creo que en esta mesa todos compartimos lo que se ha reducido hacia abajo los sueldos más inferiores. Es decir, los medios. Y sobre todo, yo me acuerdo más de esos primeros sueldos. Es decir, esos primeros sueldos, con una comparativa de 2 años, una perspectiva de 2 años, vemos que la caída ha sido muy importante. Lo que realmente se le empieza a ofrecer es en ese primer contrato. A la gente joven que se incorpora al mercado laboral. Tremendamente inferior al de 2 o el de 3 años. Con lo cual, si estamos marcando, si partimos de la base de que hay que llegar a 1.900 euros, brutos, ¿dónde tiene que estar la diferenciación la más alta entre el más bajo y el más alto, teniendo en cuenta lo que está cayendo? Pues mira, la industria, es uno de los datos que también aporta este estudio, la industria sigue teniendo los salarios más altos. No sé hasta qué punto seguimos siendo fuertes en ese sector y por lo tanto se está pagando mejor. Iker. Es una cosa como muy tradicional además, ¿no? Parecía que un ingeniero en el País Vasco o alguien del entorno de la industria iba a tener trabajo prácticamente sin edad. Esa tendencia o esa inercia también se está cayendo por culpa de esta crisis, pero sí es verdad que es una cuestión muy clara. En el tema de las diferencias, para hacer la media, fijaros, yo lo veo más en Madrid. En Madrid es muy evidente que es el segundo puesto gracias a que tiene grandes altos ejecutivos que están allí y que cobran allí, que suben muchísimo la media. Pero también en Madrid hay un suelo que está bastante bajo.
Igual Euskadi no tiene tan bajo ese suelo, pero sí es cierto, tiene razón Juan Mari, que se ha bajado. La terciarización, por ejemplo, el cambio de modelo, otra vez volviendo a lo mismo, la terciarización es lo que ha supuesto. Es decir, cuando se habla de esa diferencia entre salarios industriales y salarios en el sector servicios, aquí se ha hecho una apuesta por esa terciarización a raíz de la reconversión. Y luego también hablamos, por ejemplo, con el tema de los empresarios. Se le están dando argumentos, pero desde la propia clase empresarial se están combatiendo también esos argumentos. Otra clase empresarial, precisamente no aquella que está representada seguramente en órganos como Confebask y demás. Pero, por ejemplo, un artículo que publica, creo que hoy, Sabina Azúa dice: nunca podremos ser una sociedad que integre en el orden económico, que se integre en el orden económico internacional compitiendo por coste. Es decir, esa aspiración es falsa desde un punto de vista incluso empresarial. Con lo cual me parece que esos argumentos son falaces incluso también desde el punto de vista económico. Hay un tema además, estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntas, porque la estrategia de marketing por precio desde Euskadi es implanteable, eso ya lo tenía que estar ya aceptado. Pero es la orientación que tiene un poco un planteamiento del estilo de Euskadi es la economía con salarios más altos y que menos le afecta a la crisis. Parece que son demasiado altos los salarios, ¿no? Parece que hay que igualar recortando a los de arriba. Para abajo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que todos ganemos menos de 1.000 o que haya una media de 1.000? No. Es que con el nivel de vida que tenemos, con menos de 1.000, hay mucha gente que es que no llega, es que lo estamos viendo cada día. Insisto que es una media. Claro que conocemos gente que cobra netos 2.000 euros, 2.500 euros netos al mes. Pues ¿por qué? Porque hay ingenieros, hay buenos puestos, hay gente que trabaja en banca, pero la media del entorno social tiene sueldos muy rondando los 1.000 euros. Sí, porque mira, en el sector servicios, que es algo muy amplio, entiendo que un camarero, una camarera, un dependiente, una dependienta, está dentro de ese sector servicios. 1.900 euros. Pero es que estamos entonces hablando, Fíjate dónde tiene que estar el alto. Me gustaría que nos llamara un camarero, una camarera y nos media. dijera cuánto cobra al mes, que no va a llegar a esos 1.500 euros. Si el ingreso bruto anual pagas y todo incluido y prorrateas a 12 meses brutos, claro, el tema es... Y eso es de media, porque en hostelería hay que ver quiénes entran para hacer ese cómputo. Pero todos sabemos lo que se cobra en hostelería. Lo que cobra una camarera que va los fines de semana a Saturnos porque necesitan un refuerzo. Sí. Eso ya está. Entonces, también en el País Vasco, en hostelería o en ciertos sectores, también tenemos gente que sube mucho la media porque tenemos un sistema... Industria. Yo creo que a lo que voy si es extrapolable en ese... A ver, no solamente tenemos que pensar en Euskadi, pensar en hostelería como el bar solo, no, el sector hostelero de Euskadi es un sector muy amplio, muy variado y con picos muy por arriba y picos muy por abajo. En el sentido es bastante equiparable a otros sectores. Te estás refiriendo más a las estrellas Michelin. Claro, evidentemente nosotros en pero ese camarero, sector nosotros... Pero el camarero de una estrella Michelin... Efectivamente, Aitor, es que por eso a mí me parece mucho para ese camarero esos 1.500. Lo que pasa que es verdad que nosotros en esta media... A lo que voy a decir no podemos olvidar... trabajadores como mucho en ese nivel. Lo que no aparece es el reparto de la riqueza, que eso sería el dato. Las diferencias entre lo que cobra el sueldo más bajo y el directivo más alto, ¿no? La diferencia... Esa es la cuestión que te marca la media de 1.900. Hombre, pero eso, por ejemplo, el primer grupo industrial que tenemos nosotros, que son las cooperativas, el índice son de 1 a 7 y la mayoría de las cooperativas... de 1 a 4,5. Bueno, depende cómo lo calcules, pero da igual, sigue siendo muy reducido comparando con los cargos que tienen con el equivalente de cargos. Y sin embargo, la media puede estar, depende cómo lo calcules, de 1 a 4, 1 a 7, en el 4 o en el 3 o en el 2. Entonces, eso supongo que supone alterar sobre todo la curva del reparto de la riqueza, que sería lo realmente interesante de sacar en esta estadística. Aquí la cuestión tendría que ver con el peso que tiene en este país toda la cuestión de las pymes. Yo creo que es un poco el elemento que desequilibra ese tipo de porcentajes que estamos hablando. La verdad es que al final son datos genéricos que luego hay que mirar y examinar con lupa, ¿no? Lo de los brutos, las retenciones, los sectores, etc. Pero me gustaría introducir un nuevo elemento, y estamos hablando de grandes cifras que son las que se calcula que se defrauda en toda Europa. 1 billón de euros, billón con B, es el cálculo que se ha hecho de la cantidad que se estaría defraudando. Ahora mismo los líderes europeos, los líderes del G20 estarían reunidos decidiendo a ver de qué manera pueden atajar este fraude. No sé hasta qué punto solamente es una reunión de buenas palabras y a ver si llegamos a un acuerdo entre todos, o se van a poner medidas eficaces sobre la mesa, porque estamos hablando de muchísimo dinero y estamos en una situación
bueno, terrible de crisis. Si la clase política quiere recuperar cierto prestigio, creo que tiene una oportunidad ahora estupenda a nivel europeo de meter mano en ese tipo de cosas que son absolutamente injustificables, inexplicables y que simplemente existan. Es una absoluta vergüenza. A mí lo que me parece peligroso es que automáticamente cuando una empresa o cuando una marca se convierte en multinacional, lo primero que hace es buscar su Irlanda particular, como muy bien decía Apple o Facebook o decía Iñaki con respecto a Apple, pero también otros ejemplos como Facebook o Google que se van a Irlanda porque pagan menos. Eso significa ser hoy día eso que significa ser multinacional. A mí eso me parece también un discurso bastante peligroso, pero una realidad que hay que atajar y espero que realmente se hayan reunido para variar, para meter mano a este asunto que realmente es necesario. Sí, pero que está muy bien que se reúnan y que luego veamos imágenes como las que estamos viendo en este momento, pero luego si se tienen los datos sobre la mesa, si se sabe quién y qué grandes empresas multinacionales están evitando y haciendo ese fraude fiscal, ¿por qué no se ejecutan? ¿Por qué no se llevan a cabo a la práctica y se ingresa ese dinero, Aitor? Si tu pregunta es si creo que lo van a hacer, la respuesta es no. Vale. Bien. Clarísimo. Se tomarán unos buenos cafés, entonces. Ahí no va a salir. Si hubieran querido, no han tenido ocasiones para haberle hincado el diente al tema, pero está claro cuál es la estrategia que hay. Si las medidas contra el fraude fiscal están escritas en todas la partes... estrategia es que todo el mundo reduzca y todos los trabajadores se encuentren en la situación que estamos. Aquí tenemos la SICAF, tenemos los paraísos fiscales. Ahí se hace una normativa comunitaria, pues... Fíjate, ni siquiera me voy a una política fiscal común en toda Europa, que yo es una cosa que no me desagrada a priori. Pero sin necesidad de eso, establecer un marco normativo que impida que se evadan en la cara del ciudadano los ingresos, eso pueden haberlo hecho hace muchísimos años. Una nueva cumbre para abordar el tema a mí me suena pitorrero. Pero es de decencia un poquito y de estética, como suele decirse en estos casos, el hecho que se reúnan y se digan no, que nos vamos a poner en ello ahora, en este contexto, insisto, de crisis mundial, mucho más en serio. Iñaki. Pues de hacerlo, la cumbre tendría que ser de los ministros de Finanzas con medidas legales concretas para poder atajar eso y tendríamos que entrar también al debate de qué es un paraíso fiscal. Hablaba antes de Irlanda, que es un caso paradigmático, pero nos encontramos con que, por ejemplo, un grupo tan conocido, una persona tan filantrópica como Bono, hoy por hoy declara en Holanda. Es decir, las tasas más bajas de fiscalidad se dan en Irlanda, pero en el caso de los artistas, por ejemplo, Holanda es un paraíso fiscal. Es una materia, pero entre los propios Estados europeos tienen repartidas también en qué van a ser paraísos fiscales cada uno, con lo cual es evidente que no estoy. Luego el elemento central sería que la fiscalidad tendría que ir asociada a aquel país donde se consiguen esos beneficios, es decir... Claro, y esos países no están por la labor. Esos países miembros no están por la labor. Algunos no, otros deberían estar. Lo sorprendente es que muchos no estén. Es decir, que Holanda no esté en ese caso o que Irlanda no esté en ese caso, pues puede ser lógico entrar dentro de la balanza de lo que están ganando. Pero no es lógico que otros no lo hagan y tiene que ver también con el sistema europeo y con los partidos, con los grandes partidos que no tienen una apuesta. Pero al final, ¿a quién perjudicaría que todos estos paraísos fiscales y todos estos búnkeres desaparecieran? Pero fundamentalmente a las empresas. Es decir, realmente aquí es una cuestión, es decir, la reunión de hoy es una broma pesada, es decir, una reunión que va a durar 4 horas, donde hay una agenda un orden del día con medidas concretas y posiblemente lo pueden trasladar al Consejo de la Unión en el mes de junio. Es decir, esto no es una cuestión que de cara al ciudadano, bueno, es una broma, es decir, una teatralidad de que no se va a adoptar nada. Aquí la cuestión es cómo atajar la ingeniería financiera de las empresas que van buscando esos nichos de los paraísos fiscales. Esos nichos que existen. ¿Cómo que existen? Pero es que, esas rendijas, ¿no?, de las que se hablaba. No, es que existen. Son rendijas, son túneles de 6 carriles. Pero además, no pero la cuestión es que se saben dinero. No, voluntad política, es voluntad política. Cuando estalla aquí la crisis, es decir, un poco remontándonos al tema de Lehman Brothers, recordemos todos que las primeras urgencias europeas eran atajar precisamente el tema de los paraísos fiscales. Estamos hablando del 2008. Desde entonces ha llovido. En el 2013 dicen que se van a reunir para ver qué tipo de medidas hacer. No, porque al final países directamente concernidos, es decir, Luxemburgo, Austria, que tú sabes que realmente, bueno, su fondo económico es permitir, ojo, al contexto internacional, no es una cuestión de las empresas europeas, es decir, Estados Unidos tiene en Irlanda una sucursa. Desde el punto de vista de los paraísos fiscales. Bueno, y el 80% de las empresas que cotizan en el IBEX 35 también algo más de porcentaje. Están en esos paraísos fiscales. Pero esa es la no tenemos que irnos muy lejos. Pero esa es la ingeniería financiera, ojo, que también la tenemos aquí. Es decir, no nos vamos a decir que también estamos permitiendo aquí
esos beneficios por formando parte de esa tributación que le permitimos a las grandes empresas? Esa es la cuestión. Aquí en Guipúzcoa hemos tenido hasta hace 4 días a Rafa Nadal tributando a un 1%. Pero es que nos está llamando la atención. A mí, por ejemplo, el Hasta tema hace de lo 2 de la años. SICAP, tú imagínate en estos momentos, pero siempre lo hemos dicho, cuando realmente hay una voluntad europea de aplicar una política fiscal en base a los rendimientos, se acaba todo este tema. La cuestión es que políticamente tú estás dependiendo, es decir, la acción política está sometida indudablemente al tema económico y ahí se acabó la cuestión. Propuestas económicas para sacar a España de la crisis se oyeron ayer en la entrevista que se le hizo a José María Aznar en Antena 3. Sí ha llegado el momento, vamos a hablar de esa entrevista de la que vosotros queríais comentar. Se escucharon muchas cuestiones, los analistas aseguran que se les dio varapalo a sus propios miembros del partido, pero una de las cuestiones que más polémica ha suscitado es su posible vuelta. Vamos a verle. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello. ¿Está más cerca la vuelta de Aznar, el Partido Popular, a la política? Me recuerda a los cables de Luego hay que- Wikileaks, ¿no? De Wikileaks dijo que no quería hablar. No, pero pues a mí sí me recuerda a los cables de Wikileaks cuando prácticamente esta especie de suposición prácticamente decía, bueno, cuando me requieran por la Lo dijo en su necesidad... momento, lo dijo en su momento, cuando me dijo que en requiera- situación de emergencia... Yo estaría allí. yo Es decir, estaría ahí. el caudillo puede volver otra vez a poner las piernas encima de la mesa para decir que realmente ¿El yo... caudillo iba con segundas? Yo vuelvo. Bueno, es una cuestión de que realmente depende de ti. Es decir, que el futuro de un país depende o no, de como está tan mal, depende de que me llamen. Y a mí, fundamentalmente de la noche, el que te acuerdas es del pobre Mariano Rajoy. ¿Y Yo qué? creo que es una cuestión, tiene mucho que ver con la autocomplacencia, y creo que José María Aznar se tiene mayor estima de lo que lo tiene la mayoría de los ciudadanos vascos y españoles. Entonces él efectivamente quiere quererse, quiere que le quieran. No, él ha dicho por ese orden, ha dicho vascos y españoles. O sea, yo creo que él se quiere y quiere que le quieran, pero realmente no creo ni que se atreviera a meter en esta arena, por lo menos en esta. Igual en una situación más tranquila, más de recuperación. No des ideas a la vanidad, no des ideas a la vanidad, no vaya a ser que lo que te coja por el Sí, es pie. muy peligroso, efectivamente, porque no sabes por dónde va a salir. Pero no le veo capaz. Igual si estoy hablando más, estoy convirtiendo mi deseo realmente en un pensamiento, ¿no? Pero no le veo Pero tanto estaba capaz. jugando al despiste, estaba haciendo una frase para que hoy estuviéramos hablando todos de él. ¿O creéis que realmente hay una posibilidad de que vuelva? Yo creo que sí. Yo creo que, dado su carácter, que nos ha dado probadas muestras durante años, él se siente una persona con una capacidad muy especial, iba a decir ungido, bendecido por unas capacidades, que él sí puede sacar a España de esto. Con lo cual necesita apoyo interno, que es lo que está buscando de la mano de Esperanza Aguirre desde hace semanas. Hay pronunciamientos, artículos, creo que en el Wall Street Journal hizo un texto dándole un palo, o sea, vale que un poquito de disimulo, pero muy poco disimulo, a Rajoy, con lo cual el PP tiene un problema muy grande, porque lo que tiene es una pugna interna entre... Hay división en el Partido Popular. Claro, pues que casualidad es Aznar el que puso a Rajoy. Podía haber puesto a Rato, acordaros, podía haber puesto a Rato a Mayor Se le Oreja. preguntó por eso también y dijo que él no se arrepiente de sus decisiones. No, claro, ¿cómo va a hacerlo? El asunto es que lo que no le gusta es lo que tiene delante. Un Rajoy que está castigando a las clases medias y él tiene una receta que él aplicaría si llega al caso. Al margen de esto, ¿en qué situación queda Rajoy? ¿En qué situación queda el Partido Popular? Pero lo que no Claro, estoy tan de porque ¿qué acuerdo... papel jugaría José María Aznar? ¿Sería el candidato en las siguientes A eso elecciones iba. a Decimos presidente que del gobierno? no es querido por yo no pongo la mano en el fuego, sobre, claro, ¿quién va a saber? No hay encuestas hechas sobre el tema, pero mi percepción, y tiene un poco de apuesta de bar, yo me juego, tal, es que el votante de Rajoy, vista el resultado de Rajoy, lo hubiera cambiado por Aznar sin pestañear. Y preferirían que hoy fuera presidente Aznar. El votante del Partido Popular. Porque, quieras o no, era un líder, una persona que arrastraba, tenía sus iniciativas, y Rajoy es un pusilánime, que está visto ya hasta desde dentro como un incapaz. Aznar daba otra imagen. O sea que vete a saber si no es un candidato con más opciones electorales que el propio Ha habido Rajoy. reacciones. Izquierda Unida, Partido Socialista, nos han hecho esperar, dicen que lamentan que exista la posibilidad de que Aznar vuelva a la política. Pero aquí, en casa, también Iñaki Oyarzábal hacía esta reflexión del Partido Popular. Me choca que esté con ganas. Pero vamos, oye, todo el mundo es libre de tener todavía esos anhelos vitales, ¿no? Este es un partido en el que todos sumamos, yo creo que todos tendríamos que estar
muy orgullosos de que cualquiera de los miembros destacados del partido pueda aportar y pueda sumar, pero desde luego todos conscientes de que además lo tenemos que hacer con la máxima lealtad a Rajoy. No sé hasta qué punto fue leal con Mariano Rajoy el hecho de que, bueno, al margen de que dijera que no hablaba mucho con él y que la última conversación la tuvo, que fue larga y tendida, pero sin más, el varapalo que dio a la política que está llevando fue palmario, Iñaki. En realidad en la agenda azul aquella estaban Di Stéfano, Pelé, Maradona y Cruyff. Lo que pasa que luego salieron a la luz pues Zaplana, Rato, Mayor Oreja y Mariano Rajoy y tuvo que elegir por uno de estos. Es una farsa que este hombre se intente quitar la responsabilidad cuando a la vez dice que no se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha tomado y una de ellas es precisamente poner a Mariano Rajoy. Más allá de eso, yo no tenía interés. A ver, nos habéis obligado a ver esa entrevista porque yo ayer no la vi y hoy me la he tenido que chupar por responsabilidad. Una responsabilidad pues, por responsabilidad periodística, entiendo. Por responsabilidad periodística. He echado de menos en el propio, ¿Qué periodista hoy por hoy no se ha visto esa entrevista? ¿O he no se ha echado de leído? menos en el propio Aznar esa responsabilidad. Y una responsabilidad que tiene que ver con una pregunta que le hicieron ayer, que ayer salió a la luz, hoy lo damos en los periódicos y no fue capaz de responder. Y es, Del Burgo le acusó directamente ayer de haber autorizado el pago de esas dietas en sobres. Y sinceramente esquivó esa pregunta. Dijo que él asumía la responsabilidad, que él ha cotizado por todo lo que ha recibido, dio unos datos que pueden ser muy populistas, pero que no responden a la cuestión del origen de esos fondos del Partido Popular. Y en el caso de Del Burgo, ayer mismo declaró, aunque sea por Luego vamos a analizar toda esa parte, pero también acusaba a su propio partido de no tener un proyecto claro. Y en este sentido, claro, el Partido Socialista, Izquierda Unida, le han dado la razón. Ha dicho, bueno, pues es algo que compartimos, no se sabe por dónde va. Sin embargo, desde las filas del propio Partido Popular, esto entiendo que ha tenido que doler, Iker. Hombre, entiendo que ha tenido que doler, sobre todo cuando tú miras la trayectoria de Aznar, pero sobre todo la herencia, tanto que habla el Partido Popular de la herencia recibida. La herencia que dejó Aznar fue un Bárcenas de tesorero, ministros como Rajoy, Rato, Mayor Oreja, Esperanza Aguirre, Miguel Ángel Rodríguez, que acaba de tener un juicio precisamente por conducir como conducía Zaplana. Y la burbuja inmobiliaria. Y luego esa es la otra herencia, efectivamente, pero simplemente de nombres propios, gente que hoy día están en los papeles por cuestiones... por las cuestiones precisamente por las que están cada uno de ellos, desde que el que se retoca la nariz hasta el que le han pillado conduciendo con una copa de más. O sea, yo creo que Aznar, no, de verdad que creo que sería muy dura una campaña y no sé si llegaría al final de ella con trayectoria. En cualquier caso, yo lo que había dicho antes era que él se tenía en mayor alta estima que el resto de las personas. Pero en ese sentido, creo que Aitor también lo ha marcado bien. Hay una figura en toda esta teoría de la comunicación estadounidense que habla de la autoelección del candidato. Yo creo que en la política española el candidato, después de Franco evidentemente, que se autoeligió para sacar adelante España, el paradigma es José María Aznar, precisamente. O sea, José María dijo Aznar que bajaría los impuestos ya cuando el programa de su propio partido, las declaraciones que hemos escuchado del propio Mariano Rajoy es los bajaré, pero ya, si eso para el año 2015. Está hablando y contraponiendo directamente a lo que ha dicho el propio presidente del gobierno. Hizo un intento, este hombre hizo un intento ya en el Congreso de Valencia de una especie de, bueno, no golpe de Estado, pero ya lo hizo. Es decir, yo creo que está en duda hasta qué punto este hombre puede tener realmente influencia dentro del aparato del partido. Dentro del aparato del partido. Más allá de que socialmente yo creo que sí existe ese franquismo sociológico y este hombre bueno, representa todas esas cosas que desde un punto de vista de comunicación y de marketing político, marketing electoral, tienen un valor que a los vascos nos sorprende en su caso concreto, pero supongo que como sorprende a muchos italianos el caso de Berlusconi, sin embargo, arrasa. También yo no soy capaz de hacer apuestas de bar ahí precisamente, yo creo que el tema de los impuestos, el mensaje, el sopapo es directamente para Montoro, pero sobre todo Montoro por haber cuestionado el tema que había dicho Esperanza Aguirre. Por eso le recuerda, nosotros ya sí bajamos. Que hicimos en el 98 el tema de los impuestos, por lo tanto tú ahora no nos niegues porque también estabas ahí. A mí la cuestión, hilando un poco el tema, es que así se asiste ahora mismo, con todo el tema del caso Bárcenas y el caso Gürtel, a esa pelea entre la parte, vamos a decir, aznarista, o lo que ha significado el equipo de Aznar, y la nueva situación que ahora mismo domina el partido. Es decir, pasar un poco a cuchillo
la anterior situación, la anterior de Aznar, por parte... Y toma a cuerpo a mí, también me llama la atención, el otro día cuando Basagoiti en una entrevista con nosotros nos decía que pedía para Rajoy el mismo apoyo que tuvo Aznar o más. Yo creo que sí se anticipaba y sabía el termómetro de situación. Es decir, en estos momentos, en una situación de crisis, con un gobierno que realmente no se sabe si va hacia adelante o atrás, que dentro de tu partido se cuestione de una manera tan flagrante al presidente del gobierno, fijaros en Europa cómo queda... El PP tiene oposición a sí mismo dentro de... Rubalcaba es incapaz de hacer esto. Rubalcaba es incapaz... Bueno, Montoro que ha respondido... Pero sobre todo Montoro ha respondido a José María Aznar, le ha dicho, no se pueden bajar los impuestos, añoranzas para otro día. Estamos entendiendo que hay... Pero que la cuestión, hay picor. La cuestión sí que abre, porque hay un tema fundamental, es decir, es una pelea, en estos momentos, todos los papeles, si nos vamos fijando, incriminan directamente a un sector del partido. Y hay otros que están bien y se están riendo desde la otra parte de la barrera. Por los pactos del Estado que proponía el Partido Socialista también se le preguntó y dijo que de eso nada, que la mayoría del Partido Popular estaba allí y eso tenía que respetarse. Claro, el tema, volvemos al tema de la mayoría del Partido Popular. Me llama la atención que ya hoy han criticado, bueno, Oyarzábal evidentemente es una línea enfrentada al aznarismo. Aparte de Montoro, por directas críticas, también ha protestado por... Él no se puede ahora bajar impuestos. Soraya Santa María, Jesús Posada, Alfonso Alonso, criticando a Aznar. Y se han callado Gallardón y Ana Mato. Quiero decir, lo que hay que ver es quiénes están en un lado y quiénes están en otro. Y esa es la pugna que hay ahora. Aznar lleva tiempo intentándolo, creo yo, con Esperanza Aguirre. La maniobra de Esperanza Aguirre es muy evidente. La deslealtad, hablabas, ¿qué tal se quiere sentir esto? Total, pero a las propias siglas. Porque esto es hacer público las críticas... ¿Lavar los trapos sucios fuera de casa? Con una estrategia muy fuerte, pero ojo, no es un petardazo ayer la entrevista. Se está alarmando la pugna. La pregunta que yo estoy, claro, intentando encontrar es ¿qué fuerza tiene Aznar? ¿Tiene ya el dominio del aparato? ¿Hasta qué punto puede pegar ahora un golpe de mano? Parece que no lo tiene. Y desde luego los que ahora están dirigiendo el Partido Popular los estamos viendo pronunciarse claramente diciendo aquí no cabes. Entonces, después de esta entrevista, estos comentarios, si conociéramos una encuesta sobre intención de voto, ¿qué resultado creéis que daría? Porque hace poco que hemos conocido una y bueno, bajaba, pero tampoco tanto, después de todo lo que hemos conocido de los casos de presunta corrupción dentro del propio partido. Pero el PP, mientras tenga la oposición que tiene, es decir, no está viendo erosionado. El auténtico problema del resto de partidos es ese. Es decir, que tú no rentabilizas el desgaste del Partido Popular. Claro, ese es el drama. Esa es la cuestión de fondo que tenemos en el análisis político. Sobre la trama Gürtel también le preguntaron, como no podía ser de otra manera, también sobre el tema de, bueno, pues si había pagado parte de esa boda de su hijo, de su hija, mejor dicho, negó toda la relación con esta trama Gürtel. Vamos a escucharle. Yo lo que digo es lo que a mí me afecta personalmente. Yo no recibí más retribuciones que la de diputado y la de presidente del Partido Popular. No recibí más retribuciones que la de presidente del Gobierno. No devengué ni percibí ninguna otra cantidad. Y estoy convencido que las cuentas del Partido Popular son las legales aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Frente a todas las tramas y las, informaciones periodísticas que ha sacado el Grupo Prisa, que también se ha visto totalmente afectado, incluso ha asegurado que va a poner en manos de sus abogados el análisis de estas palabras al señor Aznar. Bueno, pues parece que no le quedaba otra que hacer esa declaración, pero ¿tenía que haber dado algún tipo de explicación más? Hombre, cuando le piden que ponga la mano, él no repite la expresión ponga la mano, no tengo razones para no confiar. Ha llegado a un punto de la situación que la propia noticia que da el país de cómo hay un regalo de Correa que es directamente a la boda. 30.000 euros. Sí. Uno se plantea, ¿a quién le interesa más que salga la noticia? ¿A la oposición, es decir, en este caso al gobierno a los socialistas, o a Mariano Rajoy? Quiero decir, porque te estás cargando o estás intentando descabalgar la marcha de Aznar para recuperar su posición en el partido. Es decir, la situación de Aznar procesalmente, visto todo el cúmulo de procesos judiciales de su entorno, de su época, es que le pasa al picar por un lado y por otro. Y esto es un primer aviso. Tema Correa, la boda de tu hija. Pero pueden salir más. Entonces, su defensa me parece todavía muy tibia,
porque no creo que ayer quisiera dar una especie de yo pongo la mano en el fuego por el Partido Popular en general. No, yo por ahora defiendo lo mío y si me reclaman, si España me necesita, ahí estaré. La madre de la novia, Ana Botella, hacía estas declaraciones con respecto a ese pago de 30.000 y pico euros en tema de iluminación. Escúchenle. Es un regalo de una boda celebrada hace 11 años de un invitado a uno de los contrayentes. 30.000 euros, que vamos, yo no sé hasta qué punto todo el mundo que se ha casado ha recibido un sobre o una bonificación tan Sobre todo lo que te llama estupenda. la atención es la especie, porque tú igual eres muy En millonario iluminación. y si le das 30.000 euros. La cuestión es que te hagas cargo de la iluminación. Y yo creo que no conocemos a nadie que en una boda decida como regalo que yo te pago la iluminación. Yo creo que no conocemos a... Era la especialidad de Correa, ¿no? Pero yo Organización creo de que eventos, yo creo ¿no? que más allá de la cuestión o de la broma o de que sea un poco irritante ese tipo de situaciones, la cuestión es que ya está empezando a producirse casos dentro de la propia estructura del partido. Ya no solamente es la visita del Papa, la cuestión de la boda, sino ya la propia organización de tus actos del Partido Popular. ¿Y qué os parece el hecho de que también se diga con respecto a este regalo? No, es que esto era un regalo que se le hizo a un amigo del novio. Ya estamos saliendo de la familia Aznar, Iñaki, Aitor. Yo creo que ayer lo que no responde, él dijo que lo que había y lo que no había cobrado, pero ayer Del Burgo le acusó de ordenar pagos. Creo que hoy la noticia realmente es esa. No podemos estar discutiendo sobre su hija y lo que esto, sino realmente hoy el debate es Aznar ordenó hacer esos pagos que todos los que lo han recibido han dicho que lo han recibido. Es decir, fue suya la orden. Del Burgo está diciendo la verdad, está dispuesto a un careo, eso puede llevarle a imputaciones. Y luego, como aparte de tertulianos tenemos que intentar aportar algo culturalmente, recuerdo un libro de Vázquez Montalbán que se titula, creo, El aznarismo. Es un muy buen libro porque escribía maravillosamente él y me parece que es un momento, en vez de ver la entrevista, perder un poco más de tiempo, pero realmente nos va a ilustrar No importa, el mucho resumen más. lo hacemos aquí en NTV Hoy y la gente se va a dar por es enterada y con difícil vuestro de- análisis va a estar muy bien Es enterada. una recomendación Tus literaria. recomendaciones son órdenes. Vamos a escuchar a Jaime Ignacio del Burgo, precisamente. Aznar eludía esa pregunta cuando se le planteaba en la entrevista. Pero vamos a escuchar a Jaime Ignacio del Burgo. Que me siento orgulloso también del Partido Popular de que hubiera tenido la sensibilidad de que en un momento de durísima dificultad para Elena Murillo, pues esto se hubiera resuelto de esta forma. 600.000 pesetas que, según las declaraciones, habría cobrado para pasárselas a esta persona que habría tenido pues un ataque y pues tenía que financiarlo. Aquí la cuestión es si todo ese dinero luego pasa por el fisco o no pasa por el fisco, si se plantea en las declaraciones de renta o no. Aitor. Claro, vamos a asistir yo creo que a un goteo de este tipo de declaraciones. No perdamos el hilo. El hilo es si el Partido Popular tenía una financiación B en el que pagaba sobresueldos a sus cargos que desde luego no tributaban, pero que a su vez se beneficiaba de contrataciones de empresas. Es decir, adjudicaciones a cambio de comisiones, fiscalidad cero, cuenta B, sobresueldos. Si eso es verdad o es mentira. Claro, hay declaraciones que estamos viendo desde propios dirigentes del Partido Popular que avalan la tesis de que aquellos sobresueldos se hicieron. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Que eran momentos... Ese es uno de los... Lo ha acuñado también Barcina y ha visto que ha tenido escuela. Era otro momento. No vale. Como la ley no tiene periodos en los que no hay que cumplirla. En el caso de Eugenio Nassarre, ahí no había ninguna cuestión de terrorismo. Claro, Es decir, igual en el tema de Abascal, en el tema de la representante de Navarra, en el tema de la casa de Pío García Escudero, sí. Hay algunas cuestiones en el tema de Jaume Matas, en el tema de Eugenio Nassarre, que ahí no interviene el tema terrorismo. Ahí estamos hablando exclusivamente de un tema de sobresueldos. Y luego hay una cuestión que siempre me llama la atención. Chechu de Baracaldo está al teléfono. Discúlpeme un segundito. Chechu, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenos días. Adelante, ¿cuál es tu opinión Buenas sobre tardes. estos temas? ¿Corrupción? Sí. Bueno, pero la corrupción es triste que se esté dando al nivel que se está dando cuando el hambre crece en el país a pasos agigantados. Luego, por otro lado, tiene sus cositas, ¿no? O sea, la corrupción, porque en este momento es la marca España. A nivel internacional, en toda la prensa internacional se ha publicado sobre temas de corrupción y la Gürtel es famosa en el mundo entero. O sea, que por ahí eso. Y luego también hay una cosa que a mí me preocupa. Si acaban con la corrupción, acaban con lo único que funciona bien a nivel institucional en este país. Vaya, eso sí que es marca, ¿eh? ¿Cómo? Que eso sí que es marca.
Pues sí, es que es lo único que funciona a nivel institucional. Y luego, en cuanto a Aznar, por ejemplo, yo creo que sí se quiere presentar. Porque Rajoy y sus mariachis y otros mariachis que no pertenecen al equipo de Rajoy están más quemados ya que ni sé. Entonces, lo que quieren es salvar votos, porque el Partido Popular está hundido a nivel de votos. Entonces están haciendo campaña desde ya. Quieren, de repente luego cambian y ponen a otra persona, pero yo creo que se va a presentar. Muy se va a bien. presentar pues mintiendo, diciendo que quiere bajar impuestos, una serie de cosas, y luego pues pegará el hachazo como ha hecho Rajoy. O sea, yo creo que hay un acuerdo del partido. Este tipo de enfrentamientos, bueno, hay enfrentamientos en el PP por el poder. O sea, hay enfrentamientos internos. Pero yo creo que este enfrentamiento es totalmente falso. Es decir, están montando una especie de teatrillo, de sainete, para que la gente piense que hay diferencias entre Rajoy y él cuando están todos de acuerdo. O sea, la corrupción va a seguir, se van a seguir repartiendo sobresueldos y otro tipo de prebendas pues con muchos miles de euros, y luego pues van a generar todavía más pobreza. Perfecto, van a privatizar Chechu. todo lo que puedan, porque la privatización de los servicios públicos no le da tiempo a hacerla Muy bien, gracias en el por periodo llamarnos. Rajoy. Chechu, Entonces, un tienen que saludo. cambiar de personaje para ganar y seguir haciéndola. Nos quedamos con eso sobre la mesa. Es que ricasco. Vale, gracias. ¿Es esto un sainete, un teatrillo que decía Chechu de Baracaldo? ¿Está orquestado todo? Como yo no estoy de acuerdo en que es directamente un pacto de partido, como hipótesis es muy divertida. O sea, es plantear que el Partido Popular se va a laminar a un sector para dar una imagen renovada con el que presentarse, porque es cierto, no hay un descenso, una pérdida de votos que esté hundido el Partido Popular, porque como decía Juan María, el drama es que el PSOE no le recorta, ni en esta situación. Entonces, pero sí que efectivamente que está quemado el actual gobierno español es evidente, y que el Partido Popular estará reflexionando en cómo hacerle frente también. Ahora, que de ahí a que esto sea un pacto, a mí me suena muy complicado. Me gustaría saber hasta qué punto Mariano Rajoy va a responder a esta entrevista, o bueno, va a dar la callada por respuesta y punto. Esto se queda dentro de casa, Iker. Yo sí creo que Aznar ha patinado en una cosa, el que se tiene tan a bien a sí mismo, en que está criticando al presidente del gobierno, pero también al presidente de su partido. De su partido, él... ¿Le importa? Sí, evidentemente a él le importa poco, eso ha quedado claro. Pero realmente el Partido Popular hoy día gobierna en España con una mayoría absoluta y gobierna en muchísimas comunidades autónomas españolas. Es decir, el Partido Popular ha tenido éxito bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Y evidentemente tiene razón Juan Mari, a Aznar acaba de demostrar que esto le importa más bien nada, absolutamente. Yo no identificaría el éxito del Partido Popular con el tema de Mariano Rajoy. No, pero su presidencia y el éxito evidentemente se puede justificar o se puede explicar de diferentes cuestiones, pero una de ellas evidentemente ese éxito ha sido bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Y eso a José María Aznar le está dando igual, pero creo que no es lo mismo que pasa realmente en el partido. O sea, posiblemente en el Partido Popular sí tengan en mayor estima ese éxito político evidente, tanto a nivel de todo el Estado como en las diferentes comunidades autónomas, cosa que Aznar y el sector de Aznar evidentemente no Bueno, son más miembros del Partido Popular que han pasado delante del juez Ruz a declarar por estos ingresos o estos sobresueldos que habrían pagado. Esto es lo que decía Santiago Abascal, concejal del Partido Popular en Amurrio. Yo no recuerdo, esto hace 14 años, a mí sé que me dieron el dinero y yo no recuerdo en absoluto quién me lo dio. No recuerda quién se lo dio ni en qué contexto, pasó hace mucho tiempo. Es una excusa que se mantiene, que se sujeta. Juan Marín. Coge el dinero y corre, ¿no? Es decir, que en este sentido, a mí, hay dos personas que realmente sí que han puesto el dedo a la llaga en esta situación para dar credibilidad a lo que es el fondo de esta cuestión, la financiación de los sobresueldos. Es Pío García Escudero, tardó un segundo en reconocer el dinero, pero ojo, recordemos la situación, que es que le dan 5 millones, pero se contabilizan 4. Sí, porque se supone que lo hacía en pagos de 6.000 Y luego euros. la segunda es Jaime Ignacio del Burgo. Y desde luego, entre el posicionamiento político dentro del partido de Pío García Escudero, presidente del Senado y hombre siempre fiel al aparato, a la situación de Jaime Ignacio del Burgo, que todos recordemos el papel estelar, incluso casi de periodista, que jugó en favor de, en este caso, del mundo durante el 11M, creo que políticamente hay una diferencia. Y sin embargo, coinciden los dos en el fondo de la cuestión de lo que estamos debatiendo. Es decir, el tema se está alargando en el tema porque no se quiere entrar en el fondo de la cuestión. Bueno, no sé si se ha entrado en el fondo de la cuestión, pero también ha hablado sobre los sobresueldos Esperanza Aguirre.
Yo puedo decir que jamás he cobrado ni un sueldo ni un sobresueldo del Partido Popular ni de FAES en el tiempo en el que fui vicepresidenta ejecutiva. Ella lo tiene claro y por si acaso, antes de que se le cuestione delante de un juez... Se le ve dolida, ¿no? No sé, que hay que escuchar todas las declaraciones, pero si nos quedamos con las frases literales, Aznar y ella hablan de que yo no dicen... Nadie de mi partido, no. No pongo la mano, no Hombre, tengo la Mariano culpa, Rajoy, no creo. recordemos aquella frase, todo es falso menos alguna cosa. Alguna cosa. Claro, el tema es si la instrucción de todo este caso va a llegar a desvelar, efectivamente, y hemos visto desfilar a Bárcenas, qué había ocurrido ahí durante los años que fue tesorero Bárcenas y tesoreros anteriores. Si vamos a entrar a ver cómo se financiaba todos estos supuestos sobresueldos hasta que un juez diga que... Y lo vamos a ver. Los empresarios es determinante. Claro. Los empresarios, ¿hay algún vasco? Sí. entre No, ahí ellos puede haber... Más de un vasco. ¿Pero creéis que lo vamos a llegar a ver o no? Porque ahora mismo lo que estamos recibiendo es, bueno, pues una serie de informaciones periodísticas, las declaraciones que hacen las personas que pasan a declarar delante de los jueces, que lo primero que van a hacer es, bueno, abogar por su inocencia, pero ¿llegaremos en algún momento al fondo de esta cuestión? Yo voy a pecar de ingenuo, yo creo que en parte sí. Sí. Ya solamente con el hecho de que conozcamos esta información. En parte sabremos más. Aquí el tema está en Barcelona, Iñaki. ¿no? Iñaki, un segundito. Yo diría que no, y lo más importante, ¿tendrá algún coste político para el Partido Popular el Esa era hecho de que se sepa o mi no? siguiente pregunta. Pues desgraciadamente, empíricamente hemos comprobado que en los últimos años por lo menos no ha sido así. Y volvemos otra vez al debate hasta qué punto es una mayoría parlamentaria solo, también es una socialmente importante, visto que realmente yo creo que de lo que depende el voto es el techo más o menos, el techo y el suelo del Partido Popular están muy cerca, entre los 9 y los 11 millones. En cambio, el del Partido Socialista es fluctuante, pero en términos electoralmente sorprendentes, que creo que se tendrían que analizar en las universidades, cómo puede fluctuar tanto una base electoral. Entonces, no depende realmente de lo que haga el Partido Popular, y en ese sentido no hay que albergar ninguna esperanza respecto a lo que pueda hacer. Pero coste político, Rubalcaba. ¿estamos hablando de dimisiones o coste político en las urnas, Juan Mari Iker? No, en ninguna de las dos cuestiones. Es decir, tomemos el ejemplo de Valencia. Sí. Estallido del caso Bigotes con el Correa, el tema de los trajes de camps, mayoría absoluta. Es decir, la cuestión... ¿Pero la cosa ha cambiado desde entonces? Solo el tema de la crisis económica. Es decir, la cuestión que ahora mismo puede alejar o puede dejar a la gente en casa, ese votante del Partido Popular, es el tema de la crisis económica. Es decir, me da igual a los médicos que se han visto afectados en Madrid por el tema de la jubilación, que pueden dejar el voto del Partido Popular, o el señor que está afectado al mismo en paro y es votante del Partido Popular. Pero desde ese punto de vista, el elemento es quién va a rentabilizar eso. Pregunta que dejamos en el UPyD. aire porque estamos ya terminando. Gracias, perdóname, Iker. En otro momento tendremos oportunidad de hablar de este y de otros temas, pero nuestro emplazamiento es mañana, eso de la 1:20. Gutxi gorabehera, aquí seguiremos analizando la actualidad que continúa en ETV1 en el Gaur Egun y a eso de las 3:02 en el Teleberri que presenta África Baeta. Para estar entretenidos y también informados, Claudio Landa, eso de las 4:30. Y ahora a cocinar con Robin Food. Nosotros nos vamos, pero mañana volveremos. Biararte, Tando Izan. Agur. Thank you.